En mis dos anteriores podcasts me he dedicado a señalar los errores que aprecio en el liberalismo en general, pero sobre todo en su ala más radical o purista, denominada libertarismo. Hoy he querido reunir a mis habituales contertulios en el debate de libertad y lo que surja para discutir acerca de todo ello. Paso sin más dilación a presentarlos. Adrià, programador y creador del canal que ya he mencionado. ¿Qué hay, Adrià? Buenas. Ricardo, autor de un libro que defiende el liberalismo desde una óptica original y también un artículo que mencioné en el primero de esos podcasts. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Desde México. También tenemos a Francisco, politólogo y discípulo de Bastos, a quien también mencioné en aquel vídeo. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas noches. Luego tenemos a Miguel, autodidacta en ciencia política y en otras materias y opositor a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué hay, Miguel? Saludos de Logroño. Y por último tenemos ¿Qué feminista te ha quedado eso de cuerpas? Sí. Tenías que haber dicho experto en seguridad, joder. Feminismo involuntario. Y por último tenemos a Daniela, musicóloga por Cambridge, nada menos, y también autodidacta como Miguel y yo en materia de política, economía e historia. Hola, Bien. buenas noches, desde Chile, buenas noches. Bueno, pues lo que me gustaría hacer en la siguiente hora y media es contraponer la visión liberal clásica con la visión anarcocapitalista. Dilucidar hasta donde podamos si los liberales moderados y críticos somos unos tibios socialdemócratas que no van a lograr ningún cambio sustancial debido a esa tibieza, moderación y escepticismo, o si los libertarios son unos hippies nihilistas que creen haber hallado el modelo político económico perfecto, más allá del cual todo es socialismo y barbarie en diverso grado. Y ya pues les dirijo dos preguntas concretas a mis contertulios para que la respondan de la manera que considere más adecuada. Primera, ¿es el Estado una institución que solo nos ha traído desgracias o ha cumplido algunas funciones irreemplazables a lo largo de la historia? Y segunda, ¿realmente puede reducirse todo a ética y economía? ¿Puede realmente despreciarse la dimensión política, geopolítica e histórica? Pues bueno, empezamos en el mismo orden que antes. Adrià, ¿qué dirías sobre esto? A ver, primera pregunta sobre si es irreemplazable. Evidentemente, bueno, hay un libro que explica claramente que todo lo que ha hecho el Estado, que hace el Estado, todo lo ha llegado a hacer el mercado en algún tiempo, en alguna época o en algún sitio. O sea, no ha habido nada que históricamente no haya hecho. Y además, si el Estado es el que se quiere encargar de hacer todo eso y prohíbe hacerlo en el mercado, aparecerá dentro del mercado negro todo eso. Es que incluso cuando en la Unión Soviética se prohibió la propiedad privada, es decir, que el gobierno no era el que asignaba la propiedad porque no había, todo era público, aparecieron mafias que lo que hacían era asignar la propiedad. Entonces tú cuando querías abrir un negocio, querías que algo fuera tuyo, ibas a esa mafia, le decías, bueno, pagabas un dinero y le decías a esa mafia que eso pasaba a ser tuyo, que tú ibas a montar un negocio ahí, y entonces ellos ya se encargaban de la seguridad y la asignación de la propiedad. O sea, que es que no se puede. El Estado no llega a todo, no puede. Incluso en algo así tan que todo el mundo piensa que el Estado tiene que hacerlo y algo que muy poca gente es capaz de ver que sin Estado no podría hacerse, incluso con el Estado en contra, incluso con el Estado impidiendo constantemente que se haga, se hace de forma privada. ¿El Estado ha hecho cosas buenas? A ver, sí, el Estado ha hecho cosas buenas, evidentemente, pero eso no lo puede negar. Ahora, ¿a qué precio? Lo ha hecho con un coste, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido. Con un costo de oportunidad enorme. Si hubiese estado en manos privadas o en manos de la gente libre, hubiésemos llegado muchísimo más lejos. Pero que el Estado, o sea, pero el fin no justifica los medios. O sea, que el Estado haga cosas buenas no justifica la existencia. No sirve para nada. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sí, se puede reducir todo a ética y economía, si no se con eso despreciar la dimensión política, histórica. Se puede,
se puede reducir todo a ética y economía si queremos hablar de ética y economía, o sea, si queremos verlo desde un punto de vista ético. El Estado no es ético. Eso sí, eso se puede decir Claro, abiertamente y sin nada más. No necesitas la historia para demostrarlo. sí, sí. Ahora, pensar que solamente porque no es ético ya puede llegar a desaparecer y podemos... está la visión divulgativa, la visión de conocer la verdad y conocer lo más acercado a la verdad posible, y luego la práctica, el reducir el Estado, el tema político, la lucha. Bueno, aquí estamos simplemente divulgando, no estamos montando un grupo terrorista anti-Estado. Entonces, en el momento en que quisieras montar un grupo terrorista anti-Estado, sí que tendrías que tener en cuenta la historia, sí que tendrías que tener en cuenta muchos factores, porque tendrías que no solamente convencer a la gente, sino además liberarte. Necesitas la historia para eso, pero no para justificarlo, ni para entender qué es, ni para etiquetarlo y llamarlo como lo que es, un grupo de terroristas y de mafiosos que sobre un territorio que están más justificado que los demás. Sí. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el Estado no es ético ni puede serlo. Bueno, Eso podría ya lo serlo. ¿Qué vamos significa analizando. que no es ético? Podría serlo si hubiese unanimidad en ese estado. O sea, si todo el mundo estuviese de acuerdo y se firmasen unas cláusulas para estar en él. Solo sería ético un Estado voluntario. Ese es Claro. un tema que también irá A ver, surgiendo no durante el es debate. voluntario. Han preguntado Ese sí, que por qué no es- justamente lo que no es el Estado. Ujú. Claro. Pues, Es el una... Estado existe Han precisamente preguntado, porque no puede preguntado ser por aquí que voluntario. por qué no es ético el Estado. El Estado no es ético porque es por la fuerza. Todo lo que no sea algo voluntario, todo lo que te Claro, impongan sobre y te todo es de una amenaza. ética, sobre y todo no es es una ético. ética libertaria. O sea, Así es, así es. y por Bueno, mucho una que, ética por liberal mucho que de simplemente es una cosas, ética liberal, el Estado no es ético tampoco. pero por mucho que de es cosas, necesario. Pero ¿por qué? A ver. Sí, tú, Bueno, ahora entonces, es tu turno. Es tu terminó turno ya, porque- Ricardo. Puedes responder con... Puedes explayarte. ¿Ya me toca hablar? Sí. Ok. Perdón. Creo que es que para mí el tamaño del Estado sí tiene totalmente que ver con si es o no ético. No puedes decir que todas sus variables no lo es. Van a decir, claro, es que mientras haya una persona que no esté de acuerdo, y claro, de hecho siempre va a haber personas que no estén de acuerdo, especialmente delincuentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un estado pequeño, mínimo, hombre, ¿quién es el primero que no va a estar de acuerdo en que exista un estado? Pues es más, ¿quién es el único que no legítimamente, que lógicamente o coherentemente estaría en contra de un estado mínimo? Pues un delincuente. para O nada. un Para nada. nihilista. No hay nadie más a favor del Estado Bueno, que... eso Momento, lo dejamos para luego, para el turno de réplica. No hay nadie más a favor del Estado que todo el cártel de drogas que necesita que el Estado siga prohibiendo las drogas. Sí, en ese sentido sí. Sí. Bueno, Sí. continúa, Ricardo. Sí, dejemos que exponga porque... Sí. Sí, no es un A ver, pollo. Uy, este podcast se va a alargar mucho, ¿eh? Imaginemos el estado ideal de un minarquista, que es un estado, vamos a decir que solamente se dedique a seguridad y algunas pocas cosas. Y vamos a suponer que es un estado eficiente, que sí logra realmente mantener una seguridad. ¿Quién se opondría a eso? Claro, que estamos hablando, los narcotraficantes están contentos con el Estado porque pues, es un Estado coludido y que falla y muchas cosas. Pero en un Estado ideal, minarquista, este Estado se dedica realmente a proveer seguridad y al menos teóricamente, pues ¿quién puede estar en contra de que provean seguridad? Es que, pero no me han consultado. Por eso, entonces, no solo, y tú no eres delincuente, pero está el segundo grupo de los que no están de acuerdo, que son los nihilistas. Es decir, que no están de acuerdo con nada, básicamente. Entonces, me da seguridad, pero yo ni con eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque ya por principio no están de acuerdo, haga lo que haga. Entonces, para mí el tamaño del Estado justo y que es que yo creo que se podría decir que es voluntario, casi, como ahora estaban diciendo, es ese Estado que solo moleste a delincuentes
nihilistas de todas formas, porque no existe la posibilidad de darle gusto absolutamente a todos. Y sin embargo hay cosas que necesariamente se tienen que hacer, o sea, sí o sí, ¿no? Y obviamente cuando pasa de un límite y cuando empiezas a atropellar derechos, y no solamente a un nihilista que quiere protestar de cualquier cosa que hagas, ya eso es un estado que empieza a pasarse, ¿no? ¿Cómo controlarlo? No lo sé. Por otro lado, parte de este debate también creo que es, o bueno, no sé si esto ya me estoy adelantando y saliendo de la pregunta, pero creo que parte de este debate es definir, o sea, antes que nada hay que definir quiénes son estos, o sea, todo liberal, vamos a decirlo así, concibe que existen lo que en México llamamos liberchairos, ¿no? O en Brasil también me gusta mucho cómo les llaman liberotarios, ¿no? Otario es idiota en portugués, entonces liberotarios, que además se pronuncia casi igual que libertario, liberotarios, ¿no? Es como los chistes de gallegos, ¿no? Es una cosa así. Sí. Entonces todo el mundo está de acuerdo que existen liberidiotas o liberchairos o libertalibanes o como los queramos llamar. Eso me gusta. Liberales, no, en fin. Pero hay que definir quiénes son, porque además, claro que los que están de un lado siempre van a creer que son los del otro y los del otro van a creer que son estos, ¿no? Entonces, dentro del liberalismo, yo concibo el liberalismo como moderación, como algo que tiende hacia el centro, a respetar, digamos, a quien piensa un poco diferente. Esa es la diferencia principal entre un libertario entre un liberal y alguien que no es liberal, que es un totalitario, ¿no? O como le queramos llamar. Ese es el que no está dispuesto a respetar que haya alguna diversidad. Entonces, si un liberal es alguien que acepta que haya diversidad, pues esa diversidad quiere decir que te puedes ir un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, pero claro que si te vas mucho, independientemente de lo que signifiquen izquierda y derecha, pero por decirlo así, o hacia el conservadurismo, o hacia también un liberalismo más social, en cosas de feminismo y demás. Si te vas, es decir, si te pasas de cierto límite, pues queda claro que ya te saliste también del liberalismo. Y obviamente los liberales que tienden a ser conservadores, o sea, podemos tener un terreno común, por ejemplo, en economía y demás, pero en otras cosas podemos ser totalmente opuestos. Entonces, los que se van un poco hacia el lado conservador van a decir que los liberchairos son los del otro lado. Y además van a decir, bueno, es que digamos, en España serían liberflautas o una cosa así, ¿no? Van a decir, bueno, es que si los chairos son por definición casi un chairo, un mamerto, además es alguien de izquierda, pues entonces un liberal que se va más hacia la izquierda, pues ese es el que le corresponde que llamemos liberchairo. Pero el otro va a decir, no, es que los otros son unos... van a decir, yo no veo diferencia entre un anarcocapitalista y un anarquista de izquierda, o que eso sería otra pregunta interesante que podemos hablar. O sea, ¿realmente son tan diferentes? ¿O no hay diferencia entre un radical libertario y cualquier otro nihilista o un hippie, como decías hace rato, o lo que sea? Entonces, esos son los chairos. Entonces, bueno, parte de este debate creo que es definir a quién sería más correcto llamarle chairo, aunque claro que preveo la conclusión es que los que estamos de un lado vamos a decir que los del otro y viceversa, como siempre es. Ya, perdón, eso es todo, me extendí un poco. De acuerdo, con el orden que habíamos dicho antes, Francisco, ¿qué opinarías tú? A ver, que la primera pregunta hacía referencia a... Sí, si el Estado, si ha hecho algo bueno el Estado a lo largo de la historia y si se puede reducir todo a ética y economía. Ha hecho algo bueno a lo largo de la historia, pero había otra parte en la pregunta esa. Sí, se puede reducir todo a ética y economía. Y si era irreemplazable. Bueno, sí, Exacto, sí, bueno, claro, funciones irreemplazables, sí, funciones que no pudiera haber cumplido ninguna otra institución. Yo he olvidado contestar. A mí realmente no se me, o sea, todas las, o sea, como ya ha dicho Adrián antes, o sea,
todas las funciones que hoy realiza el Estado en algún momento de la historia han sido ejercidas por un ente que no es Estado. O sea, es evidente que no es irreemplazable. O sea, Pero no han sido todos a la vez. no han sido todas a la vez, pero ¿quién nos Sí, en impide? ciertas zonas sí. No, pero bueno, dejemos acabar a Francisco. Luego ¿Pero qué te discutimos. impide que no se hagan todas a la vez? O sea, ¿qué es la cosa que te impide que realmente no se hagan todo lo que se hizo en un pasado de forma distinta, que no se haga de forma todo junto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo impide? Realmente, ¿no? ¿Se hizo cosas buenas? Pues sí, claro, hizo cosas buenas. O sea, pudo a lo mejor proveer de seguridad, pudo a lo mejor ayudar dar sanidad pública, educación pública, pero eso lo podía haber hecho mejor el mercado. La pregunta es esa. O sea, ¿lo puede realmente hacer por el mercado que el Estado? Pues yo creo que sí. O sea, y desde un punto, todo se reduce a ética y economía. O sea, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, no me dices nada más. Sí, porque yo creo apreciar que sí que en el libertarismo se acaba reduciendo todo a ética y economía. Que la política, aunque se considera simplemente agresión y en tanto agresión, pues es condenable en todos los casos. Por lo tanto, la política, digamos que se desprecia, o sea, se pretende acabar con la política, digamos, claramente. Se quiere barrer con la política de la faz de la historia. Sí, bueno, ¿y cuál sería el problema? O sea, eso es lo que pregunto yo, si eso... Yo he olvidado ahí, contestar la pregunta, pero... Que nos estén robando, tal, es que no sé, me dejó muy alucinado lo que dijo Ricardo, de que había unas que, o sea, él decía de seguridad, ¿no? Y vamos a ver, o sea, seguridad. Sí. Vale, pero seguridad, tú puedes coger seguridad y gastarte el 50% del PIB en seguridad. ¿Quién pone el límite a la seguridad a la seguridad que pones? Y los delincuentes, no sé, hay mucha gente que no son delincuentes y que no queremos que nos robe el Estado, ni que nos prohíba esto, ni que nos prohíba lo otro. Y por otra parte, si aún se pudiese decir, vale, es un Estado mínimo, por ejemplo, de un 5%, de un 10%, que fue históricamente lo que había en las viejas monarquías, ¿no? Un 10%. De ahí no subió a las viejas monarquías. Aún puedes decir. Eso lo dudo mucho, ¿eh? Ese es un dato que da bastos como sin nada, pero yo tengo unas dudas. Para empezar no sé cómo puedes comprobar eso, ¿no? Que sí, nunca ninguna... ¿Cuántos miles de reyes ha habido a lo largo de la historia en todos los países? Y tú, como tan fresco llegas y dices, ninguna ha pasado del 10%. Bastos cita un libro que recopila toda la información fiscalesa y pone los porcentajes. Y sí que ha habido veces que se ha subido del 10%, pero ha habido una guerra civil. Claro, pero ahí está, es una de las cosas que comentaba yo en estos dos podcasts, que eso es engañoso lo del porcentaje, porque hay un eco por ahí, no sé quién... Sí, ya está. Vale, el porcentaje, o sea, tú puedes gastar un 5% en obras públicas o puedes gastarlo en represión policial, o sea, es que es muy distinto. Aviso que no es demasiado bueno que se vea gente fumando en YouTube, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y eso? ¿Y eso que es? Que eso que es engañoso y que, vamos, y que también el Estado liberal, me parece que todos habréis leído el artículo del mito del Estado liberal del siglo XIX. Es decir, que sí, ocupaba poco porcentaje del PIB, pero intervenía en algunas ocasiones bastante en economía y creaba sus monopolios, sus oligopolios, y los liberales de la época lo criticaban. Claro, es que el liberalismo nació oponiéndose a eso. Sí. Como con la patata en Irlanda. Sí, bueno. Pero vamos a dejar acabar a Francisco, que no sé si había acabado, que le hemos interrumpido y ya. Creo que reducirlo todo a ética y economía, o sea, y a libertad, a no agresión, se puede reducir todo perfectamente. Yo no sé a una casta de mafiosos ahí, o sea, cuando se puso a nuestra cuenta, ¿no? Me los pago yo, o sea, si me los quiero fumar, me los pago yo, no le ando poniendo impuestos a la gente y robando a la gente y diciendo a la gente y debido a las prohibiciones creando mafias, como mafia de la prostitución, mafia de esto, mafia del otro, o sea, yo no es que no sea necesario, es que es horrible, o sea, y para mí no veo, o sea, puede ser más fácil o más difícil hacer una sociedad
anarcocapitalista o que se divida en partes que también no tienen por qué ser anarcocapitalistas. Si alguien quiere montarse tu ciudad anarcocomunista, por mí que se la monte. O sea, a mí que no me entren en la mía, ¿sabes? Que me entren duchados. Pero, ¿sabes? Por mí no hay ningún problema. O sea, y de hecho tenemos, o sea, hay sociedades anarquistas dentro de España, hay sociedades anarquistas que se pueden considerar anarquistas, como son, por ejemplo, en Lugo, en la zona de Negueira de Muñiz, hay una especie ahí de hippies, hay una comuna hippie, ahí abajo ahí en Andalucía, me parece que hay otra también, o sea, pero no les dejan, o sea, tú tienes que pagar tus impuestos, tú tienes que llevar a tus niños al colegio estatal, tú tienes que cumplir ciertas normas, o sea, si tú estás ahí vendiendo cocaína, va a llegar el policía y te va a meter a la cárcel, o sea, y después aparecen los titulares, ¿no? Aparecen los titulares diciendo, la policía incauta cocaína a unos camellos, no sé qué. No tendría que poner más bien... A unos empresarios. La policía o sea, la policía al orden del Estado, o sea, vamos a dejarlo en policía. La policía roba droga a unos empresarios, a unos comerciantes. Yo creo que sería un buen titular, ¿no? La policía o los súbditos del Estado, el aparato represor, el brazo represor del Estado roba su mercancía a unos comerciantes. Ese es el título correcto. Y yo creo que si ahora mismo hacemos nosotros un periódico con esos titulares y llamando a las cosas como son, acabamos en la cárcel. Pero es que, bueno, eso ya lo comenté una vez contigo, Francisco, que sí, si se legalizan las drogas, por supuesto que solo serían empresarios, pero puesto que no son legales, para vender drogas hace falta otras aptitudes aparte de la de empresario. Y, o sea, y los grandes capos no se dedican a comerciar simplemente, se dedican a matar, a extorsionar, o sea, seamos serios. ¿Por qué? Cuando se bueno, la gente lleva sí, eso. Que no se puede decir la policía tiene unos comerciantes, pues son comerciantes y además extorsionadores y asesinos y... No, perdona, la policía si eres un camello, que no te metes con nadie y que te cogen vendiendo cocaína. Ya lo sé, pero eso es... Sí, igual. Pero los capos no son inocentes. Hombre, porque si tú haces un negocio que ya es ilegal, ya te manda a la cárcel, claro. ¿Por qué no hacer más cosas ilegales? Hombre, claro, pero es que me imagino que no es lo mismo, moralmente no es lo mismo desafiar la ley que prohíbe traficar con drogas que desafiar la ley que prohíbe asesinar o... Hombre, joder, claro. El punto es que no asesinan porque vendan drogas porque asesinan. Exacto, ahí lo has dado. Bueno, nos quedaba Daniela, que nos estamos aquí liando y el turno de primeras intervenciones nos hace eterno. Daniela, ¿tú qué opinarías de estas dos preguntas? Primero había que definir bien qué es lo que es Estado, qué definimos por Estado. O sea, definimos la seguridad, definimos la salud, definimos la educación, definimos los que hacen las rutas, las calles. O sea, el tema está en saber primero qué es el Estado y para qué lo necesito y quién lo maneja. Porque al final creemos que lo manejan los políticos. Dicen, lo manejan los políticos. No, tampoco lo manejan los políticos, lo manejan los burócratas. El Estado es un aparato de burocracia que mantiene un establishment, mantiene un esquema de poder que se perpetúa durante el tiempo. Entonces yo creo que ese es el Estado al que apuntan los liberchairos. O sea, se van al concepto general de Estado, pero en realidad el Estado peligroso es ese Estado, el manejado por burócratas. Y ahí surge el cuestionamiento al Estado en total, en sí, cosa que yo no creo que sea tampoco coherente criticar el concepto de Estado simplemente porque tengamos Estados basuras manejados por burócratas. Creo que hay que analizar un poco más el concepto de Estado y buscar, por ejemplo, qué es lo que es útil, qué es lo que realmente la sociedad necesita. Y qué es lo que no depende del mercado, porque el mercado tiene su ética también. El mercado tiene la ética Ferengi, ¿no? El mercado es el querer más. Yo quiero más, quiero ganar más, Para nada. Tiene esa ética, no hay otra ética detrás no hay un lado espiritual, digamos, del mercado. O sea, ahí hay una falencia, y al haber una falencia en cuanto a orden, digamos, espiritual y moral, tiene muchos lados oscuros. Pero ¿por qué no tiene un lado moral? Tú ahora mismo estás en el mercado. Dejamos acabar y luego rebate. Vale. No, está bien, es simplemente eso, que yo la falencia que veo en el anarcocapitalismo es el problema de la ética, como siempre en todo anarquismo, que no veo que haya una evolución suficiente de la calidad del individuo como para decir no hace falta nadie que ponga orden.
Es que no, es que Podemos no. manejar perfectamente como... Dos cosas. Precisamente porque no es calidad humana, no Claro. tenemos que poner a nadie al mando. O sea, no creemos en eso de que haga falta una calidad humana. O sea, no, o sea, no ¿Por qué creemos no? Porque si no hay una calidad humana que evite estas injusticias, una persona pura, un ser de luz, si no somos seres de luz, ¿cómo se te ocurre poner a alguien al mando? Es peligrosísimo. Porque es alguien que puedes ver. Pero también cómo se te ocurre no poner a nadie, o sea, Porque, y otra se cosa, puede Ese argumentar mismo hacia argumento. ambos Pero bueno, lados. Y otra lo cosa- dejamos para luego, creo que aún queda Miguel, ¿no? Quedo pero- yo, quedo. Aunque queda Miguel por Haciendo- presentarse. No, sí, estamos bueno, un eternizando- segundo, Acaba de eternizando una... estamos haciendo una confusión que el Estado, estamos diciendo que el Estado pone orden. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado pone orden? Bueno, eso lo El discutimos Estado pone después. su orden. Sí, claro, eso lo discutimos después. Vale, vale. Daniela, ¿has acabado ya tu presentación? Sí, no, que volviendo a eso, sí, que siempre se dice eso, ¿no? Que si el ser humano no tiene la ética como para autogobernarse, ¿cómo va a gobernar a otro? Pero no se trata de eso, se trata de unos patrones morales que tienen que existir, que en un momento dado, si no se incentivan, desaparecen. Por ejemplo, la heroicidad, la masculinidad, que ahora está siendo amenazada. Hay muchos valores que yo creo que se mantienen por fuera del mercado y que es importante mantenerlos por fuera del mercado. O sea, tiene que haber un orden, una estructura moral, digamos, para que no se vaya todo al garete, ¿no? ¿Qué no es el mercado? El mercado no Eso te cae. ese tema lo sacaré después, que tiene su intríngulis también. Pero Bien, ¿dónde acaba el mercado? O sea, ¿qué es lo que es el mercado y lo que no? el mercado Eso lo debatimos después. Vale. Lo Es tengo que ahí hasta el anotado, nombre lo tengo mercado anotado. te indica algo, ¿no? O dar el mejor producto por la mejor calidad por el mejor precio. sea, el mercado se refiere a las transacciones mercantiles, ¿no? Y a la mercancía. ¿Estamos mercar. haciendo mercado ahora en este debate? ¿Este debate es mercado? Este debate es No mercado, o sea, sabemos, de cierto modo, es que no puede ser un totalitario del mercado tampoco. O sea, el Todo es mercado mercado, refleja toda acción un humana. aspecto, no, todo es sociedad y la misma sociedad vista desde cierto punto de vista se le llama mercado, vista desde otro punto de vista se le puede llamar Estado también, o Bueno, yo qué sé, ¿no? Podemos dejarlo en la distinción clásica de quién era. ¿Habermas o era otro? El de bienes. O sea, la política es todo lo que se impone por la fuerza y la economía es todo lo que se intercambia voluntariamente. No sé si era Habermas o no. Pero bueno, pasemos pues a la introducción de Miguel, que si no, no acabamos nunca con las introducciones de todos. Miguel, ¿tú cómo responderías a estas dos preguntas sobre la necesidad del Estado y sobre si se puede reducir todo a ética y economía? Sobre si se puede reducir todo a ética y economía, yo soy de la opinión de que si no hay libertad económica no puede haber otro tipo de libertades. Entonces, si no toleramos la libertad económica, no toleramos el intercambio, las demás libertades se van a ir al garete. Sobre si el Estado ha hecho algo bueno, yo pienso que el fin no justifica los medios. El Estado no es capaz de generar riqueza, usurpa la riqueza del sector privado, con lo cual, bueno no puede ser. Ahora bien, otro debate sería si eso no es necesario. Y también, como ha dicho Daniela, ¿cómo definimos el Estado? Bueno, desde las tribus siempre ha habido organizaciones políticas, organizaciones sociales. Yo creo que el Estado es la evolución lógica de la tribu. Entonces, la organización jerárquica es inherente al ser humano. Siempre va a haber roles, jerarquías, alfas, betas, omegas. Siempre va a haber dominancia y sumisión. El sumiso no necesariamente va a ser la víctima. Y una organización va a haber. Puedes llamarla Estado, puedes llamarla como quieras. Yo soy más partidario de la comunidad. Eso es mi opinión, que es más voluntaria. Pero tampoco sé si aboliendo el Estado no puede surgir algo similar al Estado, grupos coactivos o de presión. Eso yo no lo sé. No lo sé porque nunca se ha llevado a cabo el anarcocapitalismo. El día que se lleve a cabo... Pues se ha llevado a cabo. Quizás sí se ha llevado a cabo, ¿eh? Yo he vivido en el anarcocapitalismo. Bueno, muchos creemos, solo que hubieras vivido antes del 1400, pero... Hay zonas, actualmente hay zonas anarcocapitalistas claro, en el mundo. Pero para mí, yo sí soy de los que creen que el feudalismo es anarcocapitalismo primitivo, No, digamos. pero esas zonas no son muy inestables. Para nada.
¿no? estabilidad pura. Sí. Yo estuve trabajando en el sur de Nigeria y allí hay zonas que son de gestión privada totalmente, donde no hay impuestos ni regulaciones. Son zonas free tax Ajá. y las calles son privadas, las carreteras son privadas, todo, o sea, el hospital, las guarderías, hay un colegio también, todo es Y privado. seguro se ve igual que Suiza. Hombre, pues piensa que era una zona muy pequeña y de trabajos y tal. El PIB per cápita de ahí era seguramente 3 o 4 o 5 o 10 veces más que el suizo. Era una locura aquello. Claro. Si comparas el PIB de Nigeria con el PIB de Suiza, pero es que estamos comparando el PIB de esa zona No, de Nigeria. de esa zona. Y además, Mm. esa zona da un montón de trabajo a nigerianos. Está rodeada de comercios de nigerianos porque es riqueza, es una zona súper productiva. Y un montón de nigerianos montan negocios, pero una barbaridad. O sea, tú cuando salías veías la zona de los edificios que eran todo tiendas, luego puestos delante, o sea, tenderetes, y luego delante una tercera fila de vendedores ambulantes que te vendían las cosas en mochila. Era una locura. Y bueno, el concepto de propiedad privada africano es eso, es la familia, es propiedad de la familia, no es estatal. O sea, la tierra para los africanos es de la familia. O sea, ya de por sí no tienen la idea de que el Estado se haga cargo de lo que es público, ¿no? Lo que es público es de la tribu, es de una familia. Esa es la Luego, tradición, la visión africana tradicional, ¿no? Que el comunismo los quiso engañar haciéndoles creer que era comunal de todos, cuando no es de todos, es del clan. El clan que lo lleva la matriarca, el patriarca, el que esté vivo, ¿no? Para hacerse cargo. claro, yo aquí quería introducir, como diría Pablo Iglesias, el tema que mencioné en uno de los podcasts, que es el de que el liberalismo en general siempre a nivel teórico siempre presenta dos agentes básicos, el individuo y el Estado. Es siempre individuo contra Estado, que no digo que eso existe, esa dialéctica existe, por supuesto, pero se olvida de que hay otros estados, entonces la cosa se vuelve mucho más complicada. Y luego también, claro, tiene muy en cuenta la competencia entre empresas, el liberalismo en general, pero no tiene todo en cuenta que debería la competencia entre estados, que es bastante análogo a la competencia entre empresas. Y entonces, claro, yo creo apreciar cierta... O sea, hay un eco por ahí. No sé qué. ¿Auriculares le faltan a alguien, quizá? Bueno, No sigo a ver si no hay eco. Y creo apreciar una contradicción, porque, claro, cuando se niega que exista libre mercado, que es cierto, sin embargo, luego se habla del comercio global como si hubiese libre mercado. Pero claro, no lo hay, no lo hay. ¿eh? Obviamente no lo hay, o sea, no. Claro, obviamente no lo hay, pero claro, cuando se habla de abrirse al mercado, parece que es como si te abrieras a un mercado que ya de por sí es libre cuando realmente no lo es. Ahí está la cosa. Porque realmente, claro, o sea, lo que funciona son pues distintas economías nacionales intervenidas en diverso grado, ¿no? Y en diversa forma. Entonces, claro, que cada uno tiene... Así es, pero como has dicho, hay grados, ¿no? Sí Claro, hay un grado mayor. en diverso grado, pero ahí está. Pero entonces se habla del comercio global como casi como un campo abierto, pero en realidad es más bien una carrera de obstáculos, ¿no? Por los diversos intervencionismos que hay de los distintos estados. Sí, sí. Entonces, claro, eso complica muchísimo la economía. Complica muchísimo la economía. Que claro, que por un lado es cierto que al ser las economías modernas tan complejas, pues claro, es obvio que la mayor parte de esas economías hay que dejarlo a la acción espontánea, a los acuerdos voluntarios. Es que eso obviamente es lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? El dejarlos. Sí, pero claro, pero que ahí es donde habéis mencionado antes lo de Estado y el mercado, donde acaba el Estado, donde acaba el mercado. A eso iba yo. Vale, yo quería mencionar una cosa, que es realmente la gente tiene como muy turbio todo entendido como lo que es el mercado y lo que no. La gente se piensa que el mercado es pues ir a una tienda o montar una empresa,
Bueno, el mercado es cualquier cosa. Si yo ahora mismo estoy en casa y decido, en vez de estar tumbado en el sofá, decido aprender algo, ese algo es una, es una capitalización de conocimiento. Todas las decisiones, yo decido ahora gastar o ahorrar o decido se me ocurre algo nuevo, todo es el mercado. Si yo ahora hablo con una persona, invierto tiempo en hablar con otra persona y consigo una amistad, eso es algo que he generado, algo que he producido. Si hablo con otra persona y esa persona cambia la manera de pensar o cambia algo, entonces evidentemente el mercado es ético, es totalmente ético. Y existe una moral. Hay mucha gente que decide comprar una empresa o en otra según su pensamiento, o según su manera de pensar y demás. Sí, la meritocracia es hacer dinero también, no es un mérito, no es como el parásito del burócrata que el único mérito que tiene que hacer es arruinarle el trabajo a los demás. No, él tiene el mérito, el que sale a ganarse la vida vendiendo, haciendo Hombre, pero también habrá burócratas que hagan un buen trabajo, digo yo. Bueno, sí, claro. Sí, hacer un buen trabajo. No es la función principal de un burócrata fregar la vida de los demás. Ahí estamos frente a frente con la ética libertaria del Estado es el mal siempre. Esa es el bueno, no es ética, no es Así. libertario, sino anarcocapitalista. El libertario sí que acepta algo de Estado. No, bueno, a ver. Vamos a ver, libertario es el que cree que el Estado es el mal, ya sea minarquista, que es el que, digamos, que es un mal necesario. No confía tanto en que es un mal necesario, claro, y el anarcocapitalista pues ya directamente dice que no hace falta el Estado. Pero libertarios son los dos, ¿no? O sea, entre liberal y libertario creo que ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Creo que muchos lo han definido así. Libertario es el que cree que el mal es el Estado. El mal, es que claro, dicho así ya estamos, ya es como está confesando el fundamentalismo, es decir, es el mal. Porque claro, el mal, ahí está, el mal no existe en la realidad. El demonio no, y el anticristo no existen. El mal en estado puro. Hombre, dime algo que sea peor que el Estado. Por los gángsters, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, los delincuentes. No, un momento. Si tuvieran tanto poder como tiene el Estado, serían muchísimo peores, está claro. Pero es que no puedes. Claro que es concebible cosas peores que el Estado. Un momento. Claro que sí. Un momento. Si un gángster tuviese el mismo poder que tiene el Estado, a ese gángster se le llamaría Estado. Sí, claro, pero sería un Estado mucho peor, es que ahí está. No, ¿por qué? Claro, es peor una teocracia el Estado de Arabia Saudí que el Estados Unidos o un momento, claro. Ahí está. Yo prefiero los gángsters. Y el Estado de Suiza a mí no me parece que sea el mal. ¿Cuántas muertes ha habido en el siglo XX por gángsters? ¿Y cuántas muertes ha habido por el Estado? Sí, ahí está. Pero estás hablando de estados gángsters, estás hablando o más bien dicho, de gángsters que llegan a ser eso el de que el gobierno. Estado es responsable de todas las muertes, eso es muy cuestionable. Es muy cuestionable. Bueno, ha habido matanzas que no han sido mayores que la por el Segunda Estado, Guerra sino por Mundial. turbas populares. Las turbas populares también cometen matanzas. Mayores que las de Pol Pot, mayores que las de Lenin, mayores que las de Mao, mayores que las de Hitler. Eso no es el Estado, esos son gángsters que se hacen del poder y que son malvados. Eso es un poder político. O sea, no es una organización voluntaria. Es un poder político. Claro que no. No es el único poder político. Los gángsters tampoco son una organización cualquier voluntaria. político es Hitler. La mafia tampoco es voluntaria. Tampoco. ¿Cuántas muertes ha habido en Irak, en la invasión de Irak, en el Vietnam? No hay nada peor que el Estado. Pero y los grupos terroristas no llegan a tanto. Y sin embargo matan también mucho. No, perdona, el ISIS es un Estado. El ISIS pero yo no he dicho ISIS, yo he dicho los grupos terroristas en general. ¿Qué grupo terrorista? Cuando un terrorista como Hitler llega a controlar el Estado, obviamente va a matar a mucho más gente que si fuera un beduino en el desierto, ¿no? Pero no podemos olvidar que es un delincuente que está haciéndose del control del Estado, que eso sin duda es un riesgo de la existencia del Estado, obviamente, que es un gángster, ¿Cuántos grupos terroristas? Espier, lo que sea, se haga del control. ¿Cuántos grupos terroristas nacen de una financiación estatal? ¿Cuántos, las FARC y todos estos terroristas que hay en Latinoamérica, de dónde creéis que nacen, sino de la financiación cubana? Sí, claro. Por eso, es una mafia que se si lo Estado cubano que está financiando. sería menos malo. Pero es que no lo hace. No se puede comparar, por ejemplo, a la Unión Soviética stalinista con Al Qaeda, pero tampoco se puede comparar a Suiza con Al Qaeda.
Exacto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de limitar. Claro, Es ahí como yo lo estamos y veo. estamos. Claro, Hay mal- porque no tiene nada que ver el Estado suizo Claro, o el canadiense con el Estado soviético. Eso claro, es, sí, si es que en eso yo creo que decir estamos que todos. todo el Estado es igual, pues no. Claro, No. yo creo que en eso todos estamos de acuerdo que hay grados, que aunque unos piensen que el Estado es el mal y otros no, sí que estamos todos de acuerdo, creo, en que hay... Hombre, creo que todos aquí pensamos que es el mal, nada más que yo soy de los que creen que es un mal necesario o un mal menor que otros males, ¿no? Claramente. Un mal, no el Un mal. mal. No, Así es, yo no considero el que es mal, el mal. claro. O sea, es el peor de los males de la humanidad. Sin duda, sin duda. Porque Pero tiene bueno, un poder. como en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, a ver, quitando un asteroide que choque contra el planeta y lo destruya, quitando esas cosas, Pero como en eso no nos vamos a poner de acuerdo, retomamos a la última reflexión que os planteaba. Que al haber, o sea, si no tienes en cuenta realmente todo el conflicto que hay entre los estados, conflicto de intereses, o sea, y si no ves a los estados realmente como empresas que compiten entre sí y bueno, y que todos tienen sus estrategias y todos intervienen en la economía de distinta manera, pues lo que decía, que eso hace que la economía sea mucho más compleja y que no sepamos bien poner el bisturí para separar realmente lo que es Estado y lo que es mercado, que está tan entremezclado. el Estado no puede ser visto como una empresa. No tiene nada que ver. No Tiene digo, nada que ver no digo que sea igual, digo que hay una analogía muy clara entre cómo compiten No, los se estados trata entre justamente sí de que y haya cómo algo que compiten no las funcione empresas. como una empresa y que regule a las empresas, que sea el árbitro de las empresas. Exactamente se trata ¿Pero de por qué eso. necesitan? O sea, ¿por qué necesitan un árbitro? No. Entonces, ¿el gobierno debe poner un árbitro de fútbol público? No, es algo que si tienen que hacer un arbitraje, Exactamente. los propios clubes se encargan de poner un árbitro. Entonces, si tienen que hacer un arbitraje en una empresa con otra, Sí, pero un que se encarguen delincuente de no poner. pertenece a ningún club. ¿Y qué? O sea, estás hablando, no es lo mismo un Pues no hagas tratos deporte con un que un delincuente. delincuente, ¿no? Pues no hagas tratos con un El delincuente delincuente. no va a la cárcel en una sociedad anarcocapitalista. O sea, vosotros, o sea, una sociedad anarcocapitalista tiene sus empleos, cada uno que le da la gana. O sea, un delincuente. Se supone que tendría. No, o sea, No, no el hay. tema es que ahí entra la comunidad. En toda comunidad tiene que haber unas normas y unas leyes y unas reglas. No, en toda Va en propiedad. justicia privada. En toda propiedad. En cada En toda propiedad. comunidad. No, en cada Comunidad. propiedad. No tiene que haber Es una que ley eso general es para un las propiedades. feudo, exactamente eso que estás describiendo es un feudo. ¿Qué tiene Y de la malo vida eso? en los feudos era tan miserable que nació el Estado espontáneamente. No, Además, no, pues, eso es otro punto importante. no. Eso es La otro vida, punto la importante. vida en los feudos era miserable porque es que no podía ser de otra manera. Antes también era miserable. No es que se empobreciese. A ver, si las cosas en el mercado, si se defiende el orden espontáneo que genera el mercado, ¿por qué no pensar que históricamente también es un orden espontáneo que haya surgido el Estado? Hayek lo llegó a decir. que- Hayek llegó a decir que igual el Porque Estado como formaba parte de parte una Que evolución. Novo, a Claro, Novo no se le oye. Hayek lo llegó a Novo está decir. intentando hablar. No Novo es está parte intentando de- hablar y no se le oye. No, es que estamos hablando al mismo tiempo, pero es que decir que el feudalismo. No importa, es el bando anarcocapitalista, no importa que no se le vea. No, venga. Decir que el feudalismo, que es un modo de producción anterior, como explicaba Marx, modo de producción. Yo no digo nada, ¿eh? ¿Cómo? No sé, bueno, A ver, estamos aquí Sí, hablando ok. mucho, pero no hemos definido todavía lo que entendemos como Estado. Para mí, el Estado es cualquier fuerza Sí. central que se pone en cualquier territorio y obliga a las demás propietarios o ciudadanos a seguir ciertas normas. O sea, se impone de forma coactiva. Sí. Entonces, para mí, un señor feudal que se imponga en un territorio o el Estado-nación actual o una monarquía o tal, para mí todo eso son estados. O sea, para mí un señor de la guerra que llega a un sitio y te dice lo que tienes que hacer, para mí eso es un estado. Pero sí, pero, Entonces, una comunidad ANCAP también sería un Estado porque pondría sus normas. No, que en una comunidad ANCAP no hay unas normas pero generales. normas asumidas voluntariamente. O sea, que quien no quiere participar, pues que se pueda Claro, ir exacto. Normas, claro que va a haber, o sea. Pero por eso No, yo defino que la norma la pone la comunidad. Va más allá de la propiedad.
Una No, propiedad no, puede ser un individuo. Y una Vale, comunidad claro. ya son dos individuos o más. Y lo, Para Vale, que sí. más tiene que haber dos personas. y lo que decía Ricardo, bueno, que yo recordaba también que Hayek también lo dijo, que podría ser el Estado Sí, otra sí, más sí. de las instituciones espontáneas que han surgido evolutivas. porque eran funcionales, porque cumplían alguna función, vamos. Sí. Claro que lo son, sí, lo son, desde Egipto antiguo que lo son. ¿A mí qué sentido tenía poner un faraón? Alguien decidió, entre ellos Otra acordó. cosa es que No, sea no. inmoral Otra o cosa, amoral. Fue espontáneo, surgió. no caigamos en el cuento de que el Estado lo puso la misma ciudadanía. Oye, estamos muy mal, Sí, yo creo reunámonos que entre nosotros y pongamos un esclavista que nos diga lo que Contrato tenemos que hacer. Claro. No. El contrato social es ingenuo, por supuesto que es No, una o visión sea, el ingenua, por Estado supuesto que el nace- poder es fuerza. La política es... El Estado nace de un grupo de bandidos que van ciudad por ciudad saqueando y que Sí. se dan cuenta que quedándose en tesis una, oficial. imponiéndose por la fuerza, sacan más rentabilidad que ir de una a Sí, sí. otra. Vale, pero aunque sea así, que empezaran siendo bandidos no quiere decir que no acaben siendo otra cosa. Claro, acaban siendo políticos. Ah, no, pero es que normalmente cuando se cuenta esa versión oficial del nacimiento del Estado, que la comparto porque sí, seguramente ha sido así en la mayoría de las ocasiones, pero claro, eso está obviando que luego, conforme va avanzando el tiempo, es que son otras personas, ya no Sí, son sí. esos bandidos y probablemente Bueno, la son otros naturaleza de esa bandidos. institución ha evolucionado y es completamente distinta como era al principio. Son otros Hay gente bandidos, que pero Que en es última bandido. instancia se base en esa apropiación por la fuerza, de acuerdo, pero que ha ido modificándose mucho con el tiempo y que en ese espacio de tiempo la gente sí que ha participado, pues, yo qué sé, derribando a unos reyes en favor de otros, o la gente ha participado o simplemente dando su consentimiento. O sea, no rebelándose contra el poder. Ya sabemos que es una de las Pero el tema es que el Estado legitimidades clásicas, el Estado consentimiento. termina acabando con la política, porque el Estado al final se hace dueño de la política. El burócrata al final no le interesa tu voto. El burócrata quiere mantener su puesto de trabajo y no va a permitir que venga un político y lo eche y después otro que... El Estado tiende a agrandarse por eso, porque los mismos que se benefician de él son los que no quieren que se vaya. Y Entonces, cuanto ni los peor políticos, funciona, nadie y cuanto tiene peor lo derecho. hacen, más dinero se llevan. Cuanto Exacto. peor funciona un sector público, más dinero recauda. Por ejemplo, Hasta- esto lo contaba, creo que era Bastos. Hasta que se arruina como en Suecia. Y tiene que adelgazar sí o sí. No, pero esto creo Claro. que fue Bastos que lo contó. Que dijo que la zona de más criminalidad de España es tal. La de menos es una de Galicia que contaba él no sé qué. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dar más dinero al policía que mejor lo hacía, a la comisaría que mejor lo hacía, y quitar de fondos a los que peor lo hacen, o quitó fondos a los que lo hacían bien y se los dio a los que no hacía mal. Incentivos Exacto. perversos. Eso no pasa en ninguna empresa. O sea, el Estado funciona al revés que las empresas. Y el burócrata Yo tiene quería- el problema. El burócrata tú vas con una oferta de negocio a sacar tu autónomo y te van a decir, no, tiene que traer esto, te lo ponen difícil. Ellos no quieren que salgas ahí a hacer la tuya, a hacerte el campeón. No, ellos están ahí para frenar. Y el éxito del burócrata es ese, crear problemas. Te falta Raúl. este papel, te falta este otro papel. Raúl. Sí. Se me oye bien. Yo quería hacer una pregunta a los que no sois ANCAPs, que sería Daniela, Ricardo y tú. Bueno, no sé si Miguel, no sé, lo veo ahí. ¿Qué funciones no puede hacer? O sea, ¿por qué es imposible el anarcocapitalismo y qué funciones tiene que tener y por qué no puede? O sea, esa es la clave. ¿Por qué no se puede? A ver, yo quiero intentar contestar eso. Primera, la respuesta es teóricamente no es imposible. De hecho, teóricamente es muy razonable, ¿no? Y claro que sí, oyes hablar a Bastos y tiene razón y puede dar el ejemplo que todos conocemos de los faros y que pueden ser privados y que claro que las calles pueden ser privadas. En teoría se puede, pero en la realidad yo creo que nadie aquí cree que es realmente posible hoy en día o en un futuro cercano, así. Bueno, aquí por lo que menos sea somos dos que lo previsible, creemos. que se vaya, Bueno, ¿tú crees que No, yo se no- va a acabar el Estado? Yo no creo que No. se pueda, yo sé que se puede. O sea, yo Claro. sé que funciona porque he vivido O sea, ahí. tú puedes concebir que de repente van a desaparecer todos los estados. No, Ya no pero va a haber no. Estados Unidos, ya Pero no va a haber hablando que Canadá, ya no va a haber Francia. De repente el Estado. Estamos hablando de si puede crearse una sociedad ANCAP o no. No, A ver. no de que en 10, 20 años o 100, que a lo mejor no sucede Claro. nunca.
Si es ¿Tú que crees aquí que, nadie, una aquí pregunta, nadie dice que sea imposible, creo. Nadie dice Ricardo, que sea imposible. Ricardo, Es Lo que decimos es que es Sí. poco factible o que puede tardar mucho en llegar eso y que ya veremos la estabilidad que tiene. Bueno, hay que espera, una recordar cosa, eso mucho. Ricardo, Claro, y mientras una llegas, cosa, si de estás que- obsesionado con que el Estado es el mal y no puedes colaborar en nada, Ahí pues lo que está, Ricardo, estás haciendo ahí está. es nihilismo. Ricardo, una pregunta que Ahí quiero está, hacer. ahí está. Ese es el nihilismo peligroso que veo yo. Es decir, el Estado es el mal y entonces no quiero tener nada que ver con él. Yo a eso le veo cierto peligro, Ricardo, cierto fanatismo. a ver, querría hacer Sí, una sí, a ver, pregunta, yo Ricardo. escucho, pero no dejan. Venga, venga. Sí, Ricardo, ¿tú crees que que la república es posible y que que pueden existir repúblicas? Existen repúblicas, sí. Entonces, ¿tú O crees sea, que mañana creo que España es posible, pasará a ser una puesto que república? existen. Me parece más posible que España pase a ser una Pero república mañana no va, a que mañana no va a ser una desaparezca eso. república, pero eso no es un Bueno, argumento. ya fue una república y pasó de un día para otro. O sea, a lo Vale, mejor pero una semana antes nadie se que no imaginaba. pase próximamente Francia, o de un día para cuando otro. despertaron a Luis XVI y le dijeron, señor, hay un problema, él pensaba que era una revuelta, le dijeron, no, señor, es una revolución. Vale, pero que Y una cosa no se pase de un día pasó a para ser una otro república. significa que sea inviable. Las No, no. democracias, ¿es posible que haya una democracia? Bueno, hasta que no la hubo, no la había. Claro, claro. Y- Si aquí la cosa es que cuando veamos varias micronaciones de estas al ideal jopeano, o vamos, las típicas Que ciudades-estado, serían feudos. micronaciones o comunidades que funcionen así, de esa manera, cuando veamos que hay muchas, entonces sí diremos que parece Y que yo parece creo que se el está día que extinguiendo y cual- pero el como día por que ahora cualquier anarcocapitalista tenga un monarca feudal que sea el dueño absoluto, porque ahí sí va a ser el dueño absoluto de ¿Por su qué? territorio ¿Cómo? y tenga que vivir en él, Claro, y el señor propiedad. feudal El Estado es su propiedad. te diga hasta cómo te tienes que vestir si le da la gana. Quiero ver cuántos anarcocapitalistas no prefieren regresar a una república donde pueden vestirse como quieran. Pero no que estás pueden mezclando cosas. criticar al No, rey. claro que sí. No, pero está bien. Porque, o sea, Está puede- cayendo ese en la- régimen- No, que puede ser voluntario. Imagino que vas a decir eso, que ese régimen puede ser voluntario, pero, aun siendo voluntario, igual prefieren volver a esa república que les obliga a cumplir No, ciertas es que leyes está cayendo en una falacia, que es el mito del monopolio, el mito de que sin Estado todo tendería al monopolio. Entonces él está diciendo que habría tendencia a la gente a acaparar propiedades y que acabaría habiendo señores feudales teniendo en propiedad a grandes extensiones donde vive mucha gente, lo cual es falso porque está demostrado que es todo lo contrario. No hay ningún solo Pero Estado. ¿cómo O sea, demostrado si la historia de la no, humanidad espera, es déjame exactamente acabar. la contraria? No, aún no he dicho lo que está demostrado. A ver, a ver. Está demostrado que solamente, o sea, que los monopolios solamente los crea el Estado. No hay ningún monopolio en libre mercado, ni es que no puede haberlo. Lo Sí, que se hay llaman es monopolios fragmentación. naturales. No hay Se llaman monopolios naturales. No existen los monopolios naturales. ¿Cómo que no? Cuanto Google. más ¿Cómo que no abierto al existen? mercado, cuanto más abierto al mercado es un sector, más competencia hay y más empresas se encargan ¿Vas a poner 10 vías de ferrocarril? No, pondré Yo una. nunca he oído Pues que habrá. ni siquiera Jope o alguien así crea que pongas 10 vías de ferrocarril para Pero que si haya estás- competencia. Pero Y no hay estuvo que monopolio. un sector no es el sector del tren, un sector es el sector del transporte. El bus compite con el tren, el avión compite con el bus, la bici, el coche. Sí, No hay hay que- monopolios pero espontáneos. Está no puede YouTube, haber Facebook, 30 todos empresas Yo monopolios. menos un monopolio. Sí, Y pero- menos sí. ahora, que todo el mundo El- se está yendo a Twitch. Pero eso de confiarlo todo al libre mercado, eso es otra de las cosas que planteé en los dos vídeos anteriores, que era que, claro, que esa tendencia sí es cierta, o sea, a la larga el mercado tiende a abaratar los productos, a ofrecer mejores servicios, tal y cual. Pero claro, o sea, ¿cómo de rápido lo hace? Porque claro, es que, o sea, podemos Más estar ahí pensado. confiando, pero eso es dogmáticamente lo firmas o... No, hombre, eso Según se- qué cosas. Quiero Es que igual, es que intervenir ahí yo, está, por es que favor. igual, o sea, igual hay cosas en las que el Estado sí que tiene ventaja frente al mercado. ¿Qué, O sea, en igual- cuáles? Quisiera intervenir, por favor. Hombre, pues por ejemplo, yo desde la posición liberal clásica, desde luego, Venga, a ver, Miguel. defiendo por lo menos, desde luego, la policía, el ejército, los jueces e incluso Claro. sanidad pública para casos graves. Porque yo creo que la sanidad privada para casos graves sería eso.
Ya sabemos cómo suben las primas cuando te Bueno, pones realmente no lo enfermo. sabemos, no lo sabemos. Sí, Sabemos, claro. sabemos Ya cómo no suben. pudo con esto de Claro, la sanidad ahí y está, se no fue, lo sabemos, pero No, ¿crees no, que no, no, sabes no, no, cómo? no. Sabemos Claro, no cómo lo suben las sabemos, pero primas en una economía intervenida en la que no puede haber más ofertas. ¿y tú crees que sabes cómo subirían en una economía no intervenida? No lo Ahí sé. está la cosa. No lo Nadie sabes, puede saber. pero es que estás seguro de que tú sería es mejor. pura Estás seguro de que teoría, Claro. funcionaría que mejor. Estás convencido de que funcionaría mejor, ¿no? en teoría funciona perfecto, pero no lo puedes comprobar. Y Sí. perdón, Miguel quería hablar, ¿por qué no lo dejamos que no ha dicho casi nada? Sí, bueno, igual me remonto a lo que estábamos hablando hace media hora. Lo primero, la ventaja que tiene el mercado es que es más rápido que el Estado, porque tú cuando quieres una necesidad lo tienes tan fácil como contratar a quien te oferta ese bien o ese servicio. Para que te lo proporcione el Estado, primero tienes que hacer llegar una demanda, después tienen que hacer un estudio, después tienen que dar ese servicio, etcétera. Eso es una desventaja. Pero también tenemos que entender por qué surgen los estados. Yo soy antiestatista y de hecho me considero más cerca del anarcocapitalismo que del minarquismo, pero yo pienso que el Estado surge de que las personas buscan satisfacer primero la comida y segundo la seguridad. Entonces el Estado es una institución más estable, no por ello buena, pero es más estable. Y cuando la gente tiene miedo, antepone el orden a la libertad. Esto es muy importante. Si no entendemos esto, no podemos entender por qué hay tanta gente cómoda en el estatismo. La mayor parte de la gente quiere esa estabilidad, tener una garantía de... Claro. Efectivamente, cuanto más arriesgues, más puedes ganar, pero también puedes perderlo todo. Y no todo el mundo quiere Claro. eso. Esa es la Pues a razón. mí no me parece nada estable el Estado, sinceramente. Mira todas las burbujas, mira todas las descompensaciones que hace, mira el siglo XX. La zona Pero más... es más garantista. No, la zona más pacífica del siglo XIX y demás, y que menos homicidios había, pese que el cine haya intentado con toda locura, con todas sus fuerzas, hacernos creer lo contrario, era el salvaje oeste. El salvaje oeste no tenía de salvaje nada, era lo más civilizado, lo más ordenado y lo más entonces, pacífico. Para los indios también. ¿Por qué crees que tenían ese interés en presentarlo así? Claro, Ahí, evidentemente. tenían un interés en, o sea, Sí, es pero que estás partiendo de una teoría un poco conspiranoica que parece que implica que los estatistas, digamos, a través de Hollywood nos intentan adoctrinar Hombre, para que Cuando todos además yo tengamos veo el lo contrario. secreto de que el A Far ver, West era la utopía Apaches y definitiva. los comanches no era pacífico. había... Claro, además, Perdona, además una no creo cosa, que... Un momento. Tema indios. Había comercio y había paz con los indios durante mucho tiempo. Los problemas y las guerras con los indios que salen en las películas fueron a causa de que el Estado decidió poner todas las vías de trenes y todas las autopistas y todas las grandes carriles atravesando sus tierras, sus zonas sagradas, sus ciudades y arrasándolo todo. Y ahí empieza el conflicto, no antes. Y sí que es verdad, o sea, la historia se ha reescrito muchas veces. Por ejemplo, nos dicen incluso que la Guerra Civil Americana fue por liberar a los esclavos, que eso es una chorrada inmensa. O, por ejemplo, ¡Qué Bastos va! también menciona que hay un libro que se llama Arte del siglo XIX o arte italiano, que lo que describe realmente es cómo se inventan la Edad Media mediante pinturas y demás. Y luego también en el libro de Hans Graham Hope, el libro este de Democracia, el Dios que fracasó, cuentan que la Edad Media en el siglo XIX la reescribieron. O sea, que dijeron un montón de chorradas de la Edad Media. Por ejemplo, hay mucha gente que cree y que asocia la Edad Media con la Inquisición. Bueno, fue en el Cuando 18. la Inquisición es eso. posterior. En el 19 la rescataron. Pero podría surgir un Pero- estado, un neoestado de blancos supremacistas que esclavicen a los indios, perfectamente. ¿Cómo? Que puede surgir un grupo de supremacistas blancos de colonos que esclavice a los indios, por ejemplo, o a la Sí, inversa. se llama... En Washington tienen la sede. Sí, pero es que puedes, Está bien. evidentemente es eso, pero realmente es que yo pienso que eso es inherente al ser humano. Claro, es que es el peligro Claro, de que Los desaparezca locos el Estado. son los más. Que Claro, surja algo peor, que sí, que en vez que desaparece el Estado, pues y de repente toman el poder aquí y allá unas cuantas mafias. Pues obviamente que sería peor. Jihadistas, ¿Cómo le explicas anarcocolectivistas, al etcétera. ciudadano medio? ¿Cómo le explicas al Es ciudadano que medio? exactamente esa es la historia del feudalismo. Son mafias Espera, que Raúl. están creciendo, que se invaden, y el Estado cómo surge, cómo es realmente sin mitos que surge el Estado, porque se empiezan a aliar los
contra esos estos señores feudales eran propietarios como lo puede ser alguien de un terreno normal, nada más que estos eran terrenos inmensos y eran propietarios de esos terrenos, era pura propiedad privada, solo existía eso. ¿Eso quién? Y, ¿De quién hablas? Del feudalismo, y entonces empezaban a liar entre ellos. ¿Por qué? Porque un señor feudal más fuerte invadía. Entonces uno pequeño era absorbido, entonces entre varios pequeños tenían que agruparse y ponían a un capitán, a un comandante que a cargo del ejército general de estos feudos unidos, y eso era un reino, ¿no? Ese capitán se llamaba rey y era un reino, y así surgen los reinos y así surge el Estado. Bueno, el Estado por viene alianzas. de antes. El Imperio Romano también es un Estado. Claro, el Estado moderno, comenzando con el Estado absolutista, pues se crea desafiando el poder de esos señores feudales. A mí el cuento del Estado moderno... el poder en el rey, y así, eso lo narra Norbert Elias muy bien, creo que se basa en Luis XIV, la guerra de Luis XIV contra los nobles. Cómo se crea Es decir, la Edad Media empieza justamente cuando cae el Estado. Claro, es que empieza ahí. Empieza ahí el Estado, porque ahí empieza realmente el monopolio de la violencia en manos del rey, el poder centralizado, porque hasta entonces los nobles también hacían uso de la violencia. Claro. Entonces, había competencia, digamos, la competencia. Cada quien tenía su ejército. El Estado monopolio, definido por Weber como monopolio de la violencia, surge con el absolutismo. No, eso es como decir lo que otro España... era otra cosa. Momento, eso es como decir que España no es un Estado porque existen los Mossos. No. La relación. Pues que no hay pero responden, en última instancia responden al Estado. O sea, si los Mossos como los nobles. se revelan que... Como los nobles. España es un Estado descentralizado y desconcentrado. Vamos a ver. Los Mossos es una anomalía, desde luego, es algo raro que haya policías autonómicas, pero todos responden o sea, quien tiene monopolio de la fuerza es el Estado. Como los nobles. Y en todo caso delega... Y el noble también respondía al rey. No siempre pero se le oponía también. Igual que se opusieron los Mossos. Igual surgió extendiéndose de la fuerza, no se le puede oponer. Pero igual que los Mossos se opusieron a lo del 1 de octubre o las cosas estas. Sí, claro, pero claro, se pueden oponer, pero se supone que el monopolio de la fuerza sigue estando en el Estado central y que tiene que llamarles a orden. Porque si no estás diciendo que el Estado realmente no es tan, vamos, que no tiene monopolio de la fuerza, entonces, por tanto no es tan agresivo, no es tan peligroso. Yo los dos fallos que le veo al anarcocapitalismo, y eso que yo me suelo denominar a mí mismo ANCAP, sería pues que si ahora mismo en España tú eliminas el Estado, no tienes absolutamente nada que impida que venga Rusia o que venga Turquía o que venga Marruecos y te invada. Eso es lo primero. Claro. Y lo segundo es que no veo qué puede impedir a lobbies, como por ejemplo los yihadistas o los comunistas, someter, esclavizar, invadir, etcétera, a imponer la revolución. Esos son los dos fallos que yo le veo. De hecho, Una cosa. La CUP y en general, bueno, yo los tengo bastante calados a los de la CUP porque veo que lo que buscan es el vacío de poder. O sea, se unen a todo esto el independentismo porque quieren un vacío de poder en el cual la revolución puede prender. Claro. Y ahí ha dado con la clave Miguel. Claro. Que muchas veces, entonces, claro, ahí está el peligro, que muchos ANCAPs igual podrían aliarse con gente de la CUP o con gente así, que busca el desorden, busca crear vacío de poder, donde a partir de ahí, pues claro, es la lucha entre las distintas estas quejas, la ideología, exacto. Estas quejas que estáis diciendo, esto de esos dos fallos, lo que estás admitiendo ahí, que lo peor que le puede pasar a una zona ANCAP es que aparezca un Estado. Pues es que ya estamos en ese... ya estamos en ese momento. Pero si ¿Cómo? ¿Miguel? Miguel. No, yo es lo que estoy diciendo, sí, que el problema es que hay otros estados, efectivamente. Pero a ver, si el mayor problema es que te invada un estado o que acabes siendo un estado, yo creo que no hay nada. Yo creo que no hay nada que perder porque ya estamos en esa situación. No, eso ya ha no pasado. ¿Cómo que no hay nada que perder? ¿Cómo? Que no es lo mismo ser España que ser Turquía. Exactamente. ¿Y va a venir Turquía hasta aquí a invadirnos? Bueno, ¿y por qué? Sea. No es lo ¿Que mismo, no tiene dónde caerse muerta ahora Turquía? No es lo mismo. O Marruecos.
no es lo mismo vivir bajo el régimen actual que vivir pues siendo un súbdito de Marruecos. Mira, por yo ejemplo, creo o que es más fácil. Por o ejemplo, que triunfe una revolución. Costa Rica Considero que abolió es... el ejército, abolió la policía, abolió todo y ahora tiene que estar el ejército de los Estados Unidos ahí, porque no se puede dejar un paísito solo en manos del narcotráfico y de todo el rollo. Lo que tenemos que perder es que venga un Estado o unas mafias que sean peor que el Estado actual. Eso es lo que tenemos que perder. Pero a ver, por es hacer el más fácil. experimento. Escucha, El ejército una yanqui tuvo cosa. que acabar ahí. Escuchad Igual una cosa, es más fácil invadir un país que tiene Estado y que tiene a la población desarmada y que tiene ya una organización central que lo controla todo, que no 50 millones de personas que tienen una metralleta en casa. Yo La teoría creo la que es conocemos, más pero no poderosa una es tan bomba fácil atómica y- que una metralleta. ¿Pero Sí. y qué? ¿Una bomba atómica? Que, hombre, sí, claro, pero si tiras una ¿Qué bomba le costó atómica... ¿Qué le costó a Italia invadir Abisinia? Que prácticamente la autoridad real era insignificante. Pero que si tiras No una le bomba costó atómica, nada, da igual lo es que que haya sí, debajo. Claro, Invadir que un hay Estados Unidos como ejemplos Estados Unidos. y contraejemplos. A ver, que si tiras una bomba atómica, da igual la organización que haya, como si es una monarquía, como si es un país comunista, como si es Ancaplandia, si destruyes todo con una bomba atómica, que... Pero no es tan fácil. Es mucho más fácil ahora mismo invadir Somalia que invadir Estados Unidos. Claro. En Somalia hay menos representación del Estado. Joder, pero ¿cuántos habitantes tiene Somalia? Aunque lo extrapoles a un único Estado de Estados Unidos que tenga la población de Somalia, es más fácil invadir a Somalia. Claro, pero por Si la, le das también, la parte del por la ejército que riqueza, corresponde. pero Es más fácil enfrentarse a milicianos hay que a Estado y soldados todo el mundo- profesionales. es más fácil invadir, yo qué sé, Marruecos que invadir Siria. Ahora mismo Siria, ten huevos tú a poner paz ahí. A poner una invasión de ponerte tú a mandar y a cobrar impuestos tú. Pero en Texas hay Estado y todo el mundo tiene armas. O sea que Digo, tampoco no- es que haya Estado, no no solo- quiere decir no- que no puedas tener armas. O sea, Pero que no tampoco- es solo el peligro de la invasión, es el peligro de una revolución que armen gente como los de la CUP o gente así, es el peligro de mafias que se apoderen de barrios o de ciudades. Son muchos los peligros de la desaparición. Supongamos que aun con libre porte de armas derrotas a esos comunistas. Si ha muerto la mitad de tu población defendiéndose el ataque a esos comunistas, estás en una situación peor que la previa a abolir el Estado. ¿Pero Sí, por qué esos comunistas se van a alzar en armas? Porque quieren hacer la revolución. Claro, Pues porque eso lo pueden hacer aprovechar ahora. el vacío de poder. Pero lo pueden hacer ahora también. No, No, porque ¿cómo ellos lo van a hacer ahora? Hombre, lo harán cuando el Estado esté menos presente, cuando el Estado se convierta en un Estado fallido. o ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque Por si la gente de golpe... Sí, yo creo que es más fácil que hagan una revolución ahora que estamos desarmados que no cuando nos armemos. Bueno, pero los policías sí que están armados, macho, y el ejército Pero también. es una ¿Qué me estás proporción, contando? pero es una ¿Qué me proporción estás muy contando? pequeña. Es una proporción muy Constitución pequeña. de los Y además, Estados Unidos- tampoco hay que abolir. Tampoco Vamos hay a que ver, abolir. ¿cuándo- Momento. Pero no es Tampoco nada hay que pequeña. abolir. O sea, si en un país el 60% vota por el socialismo, pues a lo mejor no el 60, pero un 40 sí se podrían unir a una revolución. Y si esos 40 están totalmente armados, pues no. Pero que no los vas tampoco a hay que detener. tampoco hay que hacer Que ojo, no desaparecer. estoy en contra de que haya libertad de estar armado, ¿eh? Eso es otro tema que no tiene nada que Bueno, ver. Pero eso es lo que probó Pinochet, que si no tienes un militar que imponga orden, los comunistas se van a adueñar de todo. Eso Pero, es- a ver, Raúl, ellos Raúl, no van a ir con tampoco la va a ética. desaparecer No van a decir, el- "Ay, esta porque- gente son buenos, son hippies, vamos a tratarlos con cariño". No, ellos van a invadir y van a hacer su comunismo. O sea, A ver, no seamos ilusorios. Dos cosas. Tampoco estamos hablando de que desaparezca la policía y el ejército. Puede seguir habiendo policía y ejército en un país anarcocapitalista, puede privatizarse el ejército, puede privatizarse la policía, todo eso puede seguir existiendo perfectamente. Entonces, esa claro, seguridad... pero estás- cuando te estén asaltando va a llegar el policía y te va a pedir tus recibos y ya pagaste Es que no. el es que no, servicio, plantea porque muchos si no, no te problemas, sí. defiende, ¿no? Si los ANCAPs tienen propuestas muy interesantes, yo siempre lo he dicho, que los ANCAPs tienen siempre propuestas que son muy interesantes y que enriquecen la comprensión que tenemos de la ciencia política, siempre dan muchas ideas, vistas las cosas desde muchas perspectivas. El problema está cuando se convierte en dogma y se quiere decir, no, esto va a funcionar seguro, esto... Bueno, en Cuidado, Chile no son los bomberos privados. Sí, y funciona mejor que... Que sí, que la cuestión es que sí, que hay cosas que funcionan mejor siendo privadas, pero
ahí está el tema, que ni siquiera entre los mismos liberales se ponen de acuerdo acerca de dónde está el límite de dónde Bueno, tiene yo no que soy, poner yo, el yo Estado. no soy liberal. Bueno, dentro de de todos los que parten del liberalismo clásico, Mm. o sea, todos los que comparten el individualismo, la desconfianza hacia el Estado, vámonos, los libertarios están en la tradición liberal, ¿no? Abolir Sí, el sí. Estado En la tradición va a crear liberal. caos moral. Abolir el Estado de por sí solo va a crear caos moral, es evidente, ¿no? O sea, si no hay Estado, es todo libre. ¿Por qué? No. Pero eso es caos. Claro, ahí van a atacar, qué? van a No, sí, presuntamente sería un orden preparando superior, saqueo. presuntamente. No hay nada más ordenado que Corea del Norte. Corea del Norte es orden al 100%. Eh, Es el infierno del orden, sí. Pero eh, también Estamos de acuerdo Pero Hay dos ¿por qué en que Corea la del Norte empresa- no es un modelo. la empresa de Coca-Cola no es orden? Es orden espontáneo, es cada uno haciendo lo suyo, contratos voluntarios y tal. Es un desorden. ¿Es malo o es que no entiendo muy bien por qué Sí, llamáis orden? Pero es que ya empezando por lo que he insistido tantas veces, es que poner una frontera entre mercado y Estado, estando tan imbricados mutuamente, Pero estando que lo tan, que digo es tan que mezclados a través de la historia y el mercado- presente, sin Estado habría un orden tan complejo que no lo entenderíamos y que lo llamaríamos desorden, pero sí, sigue siendo un orden. se supone que sería casi el paraíso, infinitamente mejor de lo que tenemos ahora. Pero yo esa certeza pues no la puedo tener porque no tengo las pruebas suficientes. ¿Y cómo le explicas al ciudadano medio que si acabas con el Estado no va a tener problemas con los delincuentes del barrio? ¿Cómo se lo explica? Pues ¿Qué le dices? Mira, por lo menos le puedes decir que no va a tener problemas con los delincuentes del gobierno. ¿Cómo? Dilo otra vez. Que por lo menos puedes decirle que no va a tener problemas con los delincuentes del gobierno. Ya, pero los delincuentes del gobierno produjeron muchos delincuentes chiquititos que ahora cómo los paran. El tema Pero- es lo que decía Ricardo en ese artículo, libertad total o libertad óptima. Eso iba a decir. Y Ah. si quieres, dilo tú o lo que sea. Yo, de hecho, me tengo que ir en 10 minutos, entonces pensaba cerrar con eso. Sí. Pero si quieres decirlo tú o lo digo yo como No, quieras. ya yo solo quería nombrarlo, quería mencionarlo, el titular. Bien, entonces puedo ir haciendo mi cierre y ya si queréis seguís. Pero yo en 10 minutos me tengo que salir. Pues Te da para dos intervenciones, si son cortas. me falla la conexión y me va, me viene. Si ya lo hemos visto que desaparecías. Vale, te da para dos intervenciones cortas en 10 minutos. Bueno, venga. A ver, el artículo multicitado de libertad óptima y libertad total es porque la gente que tiene el ideal de la libertad total, y esto volvemos a algo que ya se dijo hace rato en la plática, requiere que de verdad haya una sociedad perfecta, aunque se rían de eso y les parezca absurdo. Yo afirmo contundentemente que mientras exista un delincuente en una comunidad, esa comunidad ya no va a ser completamente libre. Porque o tu libertad la va a coartar el delincuente o la va a coartar la fuerza que va a atacar a ese delincuente. Entonces, así de sencillo. Entonces, hay que escoger cuál va a dañar menos tu libertad, porque la libertad total, y en la sociedad no hay un delincuente, hay miles, y en algunas sociedades hay millones. Entonces, donde hay millones de delincuentes, tu libertad necesariamente va a estar restringida. O la restringe el delincuente o la restringe alguna fuerza, ya se dirán que privada, lo que quieran, pero alguien o algo tiene que restringir tu libertad. Y esto es por muchas razones que son las que explico en el artículo, desde un retén, ¿no?, que te tienes que parar porque tienen que averiguar si no eres tú uno de esos delincuentes. Y hay videos, ¿no?, de libertarios que se enojan porque los detienen. Pues si yo no soy delincuente, pues sí, pero el policía tampoco es adivino y necesita pararte porque tiene que saber si eres o no eres. Aunque tú sabes que no eres, pero el policía no sabe. Entonces, retenes o... El policía es el delincuente mayor. Lo que sea. No, el policía no es el delincuente mayor. Eso es una falacia total. Créeme que yo que vivo en un país donde hay narcotraficantes y mafias, a veces el policía es amigo de los narcotraficantes, pero en general no.
Y en general, cuando ves un policía, prefieres al policía que al Cuando narcotraficante. ves manifestación de Pero ¿por qué Ejerce. hay narcotraficantes? Si no es o sea, si las Por drogas la- fuesen Aún, legales, aún si si las fuera por eso, Sí. bueno, ok, en el caso de las drogas estamos todos de acuerdo en que mejor deberían ser legales. Claro, Pero de todas formas, menguaría. no, Menguaría ese no habría negocio. narcotraficantes, Pero pero no habría desaparecería. secuestradores. Claro, Exacto, habría exacto. secuestradores porque entonces ya no es negocio el narcotráfico, entonces tienen que secuestrar. O sea, ¿por qué? Porque existen delincuentes y los delincuentes no los crea el Estado. Eso también es un mito. Pero Algunas la delincuencia Sí. nace, O sea, la el delincuencia garantismo nace de la judicial. presa. Nadie dijo que la delincuencia la creara el Estado. O sea, eso es no sé de dónde salió. Eso es la naturaleza humana No, pero y sí ya es- con es- esto. ¿Cuántos secuestradores de estos hay en Suiza? Allí pueden hacer otro trabajo que les da muchísimo más Mucho dinero menos, y pero, no se tienen que pero dedicar a eso. Suiza no es Además de la Pero- educación económica y la educación financiera, también tenemos que hablar de la ética y de la educación social. dura. Y de la O sea, política. También también. influye la mentalidad de las personas, ojo. Y la política, porque la izquierda ha impulsado el garantismo judicial, que es una idea de que el delincuente es la víctima y tú eres Sí, el sí, delincuente. No, Pero no estas solo cosas- influye, Ahí el perdón, Estado Miguel dijo influye la cultura y la mentalidad de la gente. No pero influye. esta cultura Es está todo. retroalimentada Eso por es esa lo que situación. determina todo. Esa es la diferencia. La Esto, cultura. esto lo mencionaban Acemoglu y Robinson en el libro de Por qué fracasan los países, que estas culturas, estos comportamientos que crea el gobierno es un ciclo que se retroalimenta y por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, en Suiza sí que tienen armas porque es una sociedad más educada y no están disparándose ahí. Si en España nos dieran armas, nos pegaríamos un tiro todos. Dice, coño, pero es que España no ha madurado porque no tenemos armas. Entonces, si tú restringes, si tú quitas las cosas y si no dejas madurar, evidentemente el país será infantil. Bien, pero Claro, si eso es tú totalmente creas dos cierto. islas, Creo. una isla con gente de Papúa Nueva Guinea con su cultura neolítica y en la otra con suizos, ¿van a tener los mismos índices de delincuencia? Yo creo que no. Evidentemente no. Claro que no. Evidentemente no, claro que no. Entonces también hay más Está. factores que la Sí, educación financiera y la educación económica. Y si dejas que los de Papúa Nueva Guinea tengan armas, no estoy en contra, ¿eh? Nada más estoy diciendo que no, eso no los va a convertir en suizos en un año, ¿verdad? Entonces, o sea, de todas formas Bueno, no los están. acercará un poco. Los acercará tal vez un grado, no podemos estar seguros, o los aniquilarán, tampoco podemos estar seguros de qué pasaría. Tiendo a creer como tú que sería una buena idea. Pero No, son sociedades muchas veces caníbales, también hay que decirlo. Eso ya no lo sé. Claro, es que Igual es- darles el- armas no es una buena idea. pues Es que sí, lo no que- sabemos, ¿no? ¿Qué pasaría? Tal vez se acercan un paso a Suiza o tal vez se aniquilan y desaparecen, ¿no? Que no sabemos. Lo que suele decir Bastos es que el anarcocapitalismo llegará como una fase, o sea, se basa también en Norbert Elias, que ya le he mencionado antes, que se basa en una evolución social, Sí, o sea, sí, sí. sí, una evolución cultural que hacia un nivel menor de agresión, hacia una mayor responsabilidad, Sí, va a la mayor raíz del anarquismo. valores individualistas, ¿vale? Claro, o sea, que se habla como algo pues a muy largo plazo, vete a saber cuánto, pero es que claro, es que una sociedad así exige tal nivel de conciencia, responsabilidad, no sé, o sea, es un nivel que Para quizá- nada. O yo sea, no digo que no se eso- pueda alcanzar algún día, pero que es muy difícil. Y ahí Sí, está la clave, lo que decía Ricardo, de que siempre va a haber gente que salte las reglas. Siempre va a haber gente Sí. que se salte las reglas. Pero ¿qué reglas? ¿De qué reglas se van a saltar? Bueno, claro, Robo. en un orden... Pero yo no creo que el anarcocapitalismo sea perfecto, ¿eh? No, no, Yo no. estoy diciendo que en mi casa hay mis normas y mis reglas, y si alguien se salta mis reglas, yo tengo que tener unos mecanismos por mí para evitarlo. Y Pero si porque no la los tengo, primera si regla yo es el decido, respeto a la propiedad. sí, si yo decido no contratar seguridad, ni vigilar mi propiedad, ni nada, evidentemente no habrá respeto por la propiedad ahí, y cualquiera Pero que se podrá exige- víctima de cualquiera. le exige a cada individuo unas dosis de responsabilidad, Pero es no, que ya es hora, de que el individuo sea responsable. O sea, yo ya he dicho Pero de que- tantas cosas como le exigiría un modelo anarcocapitalista, eso es muy jodido. bueno, Eso es pero muy, yo ya he muy dicho, jodido, o sea... yo ya he dicho que la gente mejor quiere ser campaña responsable. antitabaco, un momento, una cosa, la mejor campaña antitabaco es privatizar la sanidad.
Joder, a ver, es que es eso, es que hay, ahí ya es una especulación. Cruel, ya empieza a ser ya casi cruel. No, Eso para nada. Ahí, si fumas, si no sé qué, si haces tal, pues pero te ha ido mal, es tu responsabilidad, pero te si jodes, en el hombre. siglo XIX, en el siglo XIX fumaba el 90% de la gente y pagaban ellos por su, o sea, es decir, Bueno, si se enfermaban no, no tenían un momento. estado que los ¿De dónde sacas esa cifra? ¿De dónde sacas esa cifra? Hombre, me la estoy inventando, pero estoy hablando. No. En el Era siglo XIX lo fumaba más común mucha del mundo menos gente fumar, que ahora. incluso. Un momento, en el siglo XIX, para empezar, que no se sabía que el tabaco era malo. Para continuar, fumaba muchísima menos gente porque no todo el mundo podía permitirse eso. Eso era un lujo. El tabaco previene el cáncer de rodilla y no es broma, ¿eh? De rodilla. Sí. Y en las películas de los años 50 todo el mundo... estoy hablando en serio, ¿eh? Claro, en los años 50 todo el mundo fuma. Y Humphrey Bogart siempre tenía el cigarrillo en la boca. En las Claro, películas de los 30... mucho los 40, más gente antes de que la sanidad fuera pública, ¿eh? Eso sí, es pero un porque dato. yo creo ni que siquiera estoy diciendo que haya una es que si correlación. prohíbes el tabaco Pero le porque das no se un halo sabía, de rebeldía que hace que la gente quiera fumar. Pero que no se sabía que era malo. Ha bajado mucho el consumo de tabaco y no ha sido por eso, vamos, no se ha privatizado la sanidad. O sea, ha sido por las campañas de concienciación, está clarísimo. Pero y ha bajado mucho, ha bajado mucho porque se ha averiguado, o sea, se ha descubierto y se ha averiguado que es malo. Y bajaría muchísimo más. O sea, negadme que sería la mejor campaña antitabaco. Yo no creo que, o sea, la gente no suele No creo que tengan nada que ver, Sí, no creo que tengan nada que ver. No creo que la gente diga, voy a empezar a fumar, pero mejor no, porque si no, si me pongo enfermo, no me van a pagar. La mejor campaña antitabaco es que no quieras pagar los impuestos del tabaco. Se ha demostrado que no, que ha demostrado que es una demanda súper inelástica y no baja. Seguimos comprando. No baja, las ventas. Una buena fuente de impuestos también, ¿no? O sea, yo esto que menciono es porque también para que mejoren ustedes sus argumentos, porque yo no es que esté a favor de la sanidad pública, no estoy diciendo ese argumento a favor de eso, pero no es un buen argumento, en contra tampoco, ¿no? A ver, lo que hace que el liberalismo el libertarianismo sea la ideología más sólida es que estamos constantemente sometiendo la crítica. Sí, señor. Es decir, los colectivistas tienen su ideología como dogma de fe, el socialismo es la hostia, esto es inmejorable, y no lo someten a crítica. Y cuando surge un problema, y no pueden buscar soluciones. Ese problema nosotros no lo tenemos. Y revisionistas. Pero ese problema nos impide ponernos de acuerdo. Eso yo lo discutiría mucho. Pero eso, antes que nada, quiero dejarlo claro porque yo he leído autores libertarios muy dogmáticos y he leído autores socialistas muy autocríticos. Así que eso que quede claro que yo no creo que sea verdad. Raúl. El socialismo se adapta mucho mejor. El socialismo es mucho más advenedizo y se amolda, y mientras que la derecha es muy difícil poder organizar, reunirla. Es lo que hablábamos del tema gramsciano contigo, Ricardo. Raúl, ¿te acuerdas del tema con el Raúl, del tema gramsciano? Que Molbach dice que Gramsci no funciona con la derecha porque no es una línea recta, digamos, no hay un paralelismo. No se puede decir que la derecha sea igual que la izquierda. Entonces, Adrián, decías. En el Estado, decir voy a penetrar en el Estado para cambiarlo desde adentro es imposible porque la tendencia del Estado es utilizar precisamente el lenguaje marxista. El lenguaje tuyo no le sirve. Sí, entonces, claro. Es imposible que puedas penetrar ahí con un lenguaje libertario. Y una cosa a lo que decía Miguel, sí, que es verdad que es mucho menos revisionista. O sea, para la izquierda, para los comunistas, revisionista es un insulto. O sea, alguien que revisa y que aprende y que adapta. Para los ortodoxos. Pero para muchísimos, revisionista es un insulto. Esa es una idea que hay dentro del liberalismo. Pero es que los revisionistas también son socialistas. ¿Cómo? A poco que leas te das cuenta que esa idea es falsa. Lo repiten mucho los liberales, pero no es verdad. O sea, ¿qué? Yo te digo que he leído a socialistas que son muy autocríticos y he leído a liberales que son muy dogmáticos. O sea, pero que hay mucho más dogmatismo en la izquierda que en el liberalismo. Sí, eso puede ser, pero porque el liberalismo parte de ese escepticismo. Y eso es lo que más valoro yo, de hecho, el escepticismo y el individualismo. El punto es que nosotros tenemos una ideología pensada para creo que tengo que despedirme.
Ok, Un saludo. Ricardo. Vale, Perdón, venga, Hasta otra. adiós. Gracias. Adiós. Si hablé demasiado fuerte por culpa de los auriculares, pido una disculpa. Ahora me estoy dando cuenta. Ah, no, sí, Nada, se pero- ha se oído oía normal, bien. ¿eh? Se oía bien. ¿Se oía bien? Bueno, Sí. sí, porque no estoy acostumbrado y creo que como le pasa a los sordos, hablé un poco más fuerte. Pero bueno, pues un abrazo para todos, un saludo, ha sido un placer y que Igualmente. ya Igual. luego escucharé qué sigue cuando ya se edite. Venga, hasta Ok. luego. Chao. Ya. Hasta luego. Hasta luego. El punto es que el libertarianismo o libertarismo, que ni en el nombre nos ponemos de acuerdo, es una ideología desarrollada para el individuo y cada persona es diferente. En cambio, desarrollar una ideología para colectivos que son mucho más previsibles es más fácil. Ujú, Entonces, correcto. partimos de la base de que sabemos que cada persona es diferente y eso ya nos da la idea de que hay muchos prismas y que es por necesidad tienes que debatir y contrastar y refutar y buscar respuestas y te las van a poner en entredicho y busca otra cosa, etcétera. Entonces, aunque sea más estático, no lo creo. Yo Sí, creo no que es cuadra mucho más pensamiento, estático el pero- socialismo. Y también es importante lo que siempre recuerda Rayo Villanueva, de que no es una cosmovisión completa, como sí que es el marxismo, el fascismo, tradicionalismo, muchas otras, sino que es simplemente un marco ético y legal y que ahí caben muchos modelos distintos. Y a- y Pero a ahí ver, no sí Importante puedes que también, por otra eso cosa que también. decir es que crear sí que hay mucha más hegemonía de variedad. pensamiento hegemónico, no lo puedes crear. Es imposible crear un pensamiento hegemónico cuando tienes el individuo como principal objetivo, digamos. No Bueno, cuadra. el O sea, tiene que ser anarcocapitalismo tienes para eso. Sí, bueno, pensamiento hegemónico individualista, sí, bueno. Sí, exacto, pero A ver, no lo Lo que también, pasa es que, claro, sí, es verdad, tiene razón en eso, que al no poder ser una cosmovisión completa, pues es verdad. Entonces, claro, resulta igual menos atrayente porque es más difícil convertirlo en religión. Aunque para mí Bueno, el y- libertarismo está bueno, bastante cerca de serlo. es que el liberalismo no tiene respuestas para todo. Es que además es eso, Hombre, los comunistas tienen respuesta para todo. a veces tienen una respuesta para todo, el mercado. A veces Bueno, la respuesta para todo es esa, el mercado, ya está. Oye, un comunista le dices, ¿cómo solucionar el hambre del mundo? Pues mira, tú El coges de Estado. aquí, haces esto y con eso se soluciona. Un Sí, liberal pero te que dirá, a veces pues eso, no lo sé, pues que ya. el socialismo corre peligro de convertirse en religión del Estado. Bueno, yo Sí, qué sé, es, o sea, es. el marxismo está claro que ya como lo popularizó Marx y sobre todo como lo popularizó Lenin, la Unión Soviética, está claro que era una religión política, clarísimo. El liberalismo en ese sentido es mucho más difícil convertirlo en una religión, pero ya te digo que yo el libertarismo, o sea, ya esto de que el mal es el Estado, que todo lo soluciona el mercado y lo que no soluciona el mercado no lo va a solucionar nadie más. No, pero Eso no, para mí es un poco religioso. Eso para mí no, es un todo lo poco soluciona el religioso. mercado, no, todo lo soluciona las personas. Sí, pero a través del mercado, o sea, a través de la economía, No, a través de las de contratos, sí, de relaciones voluntarios. libres. Relaciones libres, sí. Pero claro, También quiero decir una cosa, que la izquierda y el comunismo sí que es mucho más variado, pese a que se diga que son menos críticos. Sí que las teorías son muchísimo más diferentes, pero porque es que los liberales dicen, bueno, el Estado solamente debe incluir a ejército, policías, tal. Coño, ¿qué variedad puedes encontrar ahí? ¿Se tienen que organizar así? Se tienen que organizar y ya. no, hay mucha Pero variedad. Yo creo que en el liberalismo hay muchísima variedad. Sí, pero en cosas muy, O sea, desde lo muy que está puntuales. cerca de la socialdemocracia hasta el ANCAP. Hay mucha variedad, Bueno, pero desde luego. sí, pero Pero se puede Raúl, ser mucho Raúl, más la variado siendo comunista, pero mucho más. O sea, si lo tienes Yo todo, creo que el punto es el Bueno, grado sí. de Estado, el grado de Sí, es intervencionismo. grado. Sí. La discrepancia está ahí. para Raúl sería que tiene de malo que sea religioso el talibanismo libertario. O sea, tampoco, porque convengamos que los Hombre, socialistas y el pues comunismo en cuanto dogmático, claro, y me refiero a religión en cuanto dogma, en cuanto La- forma que crees que con eso ya no Sí, te hace falta, destacar- digamos, saber más. O sea, porque sí, te hará falta saber Exacto. más de otras cosas, pero de política no, y de economía tampoco. O Quiero sea, decir, la política y estancarte. economía ya está todo, la política hay que acabar con ella y todo reducirse a ética y economía. Y eso para Ujú. mí es un fundamentalismo, porque la política realmente existe y existirá, creo que siempre. depende de lo que entiendas por política. Si es política de origen, Como la de entienden los libertarios. como la vida, entienden los libertarios. vida en la polis, La fuerza. o sea, vale, la vale, fuerza, la porque imposición. Sí, sí, política, tal cual. vale, porque política puede ser simplemente la vida en la polis.
Eh, No, pero sí digo, el poder, o sea, el poder político, la coacción, sí, que la vale, coacción vale. siempre va a estar ahí. Y por eso creo yo que hay que Bueno, intentar, Pero el Estado al digamos, final acaba con la política también. El Estado termina en manos de la burocracia. Por su Eso misma es una de las naturaleza. pocas cosas termina que con- Karl Marx tenía razón, que es que los partidos políticos derivan en lobbies. claro, Correcto. Es claro, simplemente claro. porque tienen que comprar votos. Pero Entonces es incluso el Partido normal. sí, Comunista, ¿eh? Sí, bueno, pero claro. realmente un partido tiene que prostituir sus ideales para que le voten. Entonces va a acabar siendo un lobby. Bueno, pues pasamos ya a las conclusiones. Empezamos por Francisco. ¿Qué dirías tú para clausurar este debate? Bueno, un debate muy interesante, con muchos matices. Yo creo que da para más aún. Yo creo que aún habría que completar la teoría anarcocapitalista. Entonces ahí invitaría, por ejemplo, a Miguel Anxo Bastos o a Huerta de Soto. Huerta de Soto me parece que está haciendo un libro que trata sobre el tema, ¿no? Sobre algo así como teoría del Estado centrada en el anarcocapitalismo, algo así entendí yo, una conferencia que daba en el Son de Lugo, una conferencia, no un debate. Yo creo que sí es posible y que ya existe hoy. O sea, ya hay ejemplos hoy de orden político no árquico. O sea, podemos ver la Iglesia, como la Iglesia Católica es un orden político que no tiene represión estatal. Funciona en anarquía. Los estados, la relación entre los estados funciona en anarquía. Hoy Arabia Saudí es tu, o sea, de forma voluntaria, digamos. Hoy Arabia Saudí es tu rival, mañana es tu amigo. Eso lo explica, no recuerdo ahora el autor, Bueno, Bastos lo dice. no sé si era, no me acuerdo qué era, que habla de las relaciones de cómo las relaciones entre los estados son anárquicas. Sí, Al mismo sí. tiempo, Clinton decía que se basaba en civilizaciones, también se puede colegir que hay relaciones anárquicas entre los estados, no solo entre. Me parece que era, no sé si era Bull el título así. Después también me gustaría señalar que ni los propios minarquistas tienen claras cuáles son las funciones del Estado, porque unos dicen seguridad solo, no, seguridad y jueces, no, tal, no, cual. Por otra parte, nada más peligroso, o sea, si nos ponemos a pensarlo, nada más peligroso que un ejército público, una policía pública para tu propio país. Y no tenemos más que ver a Venezuela, no tenemos más que ver a Nicaragua, no tenemos más que ver a la China de Mao, no tenemos más que ver a la Alemania nazi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no creo que una sociedad ANCAP pudiera ser, por muy caótica que sea, peor que eso. Y ya para concluir, hablan de fundamentalismo, somos fundamentalistas y tal y cual. Me gustaría decir que también ellos son fundamentalistas, porque también ellos creen que sin Estado no se puede, sin poder político no se puede vivir. Hay que distinguir entre poder político y Estado, porque el Estado nace en el Renacimiento, en Italia, con los Medici. Lo anterior no se puede considerar Estado, pero bueno, ya, o sea, no vamos a parar en tanto No, de sí, complejidad. yo hay toda la razón, lo he dicho antes. O sea, ellos son, o sea, los que creen, o sea, ellos, vosotros, los que creen que hace falta un Estado, sois tan fundamentalistas como nosotros. Los que decís, hace falta un poquitito de Estado con un 1%, ¿por qué no sois los fundamentalistas vosotros y lo somos nosotros? Vosotros creéis en el fundamentalismo del Estado y nosotros creeremos en el fundamentalismo del no Estado, pero fundamentalistas somos los dos. Y nada más. Bueno, yo lo decía más que nada porque el anarcocapitalismo, aparte de esa pequeña zona que ha visitado Adrià y alguna otra por ahí perdida, pues no, por ahora no tiene muchas trazas de extenderse y de ser la norma. Básicamente por eso. La imposibilidad, no de que incluso sea mejor o peor, que ya no estamos hablando de eso, sino de la imposibilidad de que existe. Nadie ha dicho que sea imposible en el anarcocapitalismo. Bueno, la mayoría de los minarquistas o de los, a veces es distinto, difícil distinguir, minarquistas, liberales clásicos, llámalo como quieras, también te dicen, por ejemplo, Rayo, que le parece que es imposible. No, en el debate con Bastos no dice que sea imposible, simplemente plantea problemas y muy complicados a mi juicio. Capella, por ejemplo, es imposible. Capella y, bueno,
varios. Una creencia Capella tampoco dice eso. También lo que hace es plantear problemas del anarcocapitalismo y del minarquismo también. Ahí no estoy de acuerdo. Hay una visión que pone el anarcocapitalismo y el anarquismo en cualquier forma como Bueno, una utopía. Es algo utópico. estábamos en cierre, no empecemos otro debate. Sí, que empezamos otra vez como antes. Bueno, Miguel, por ejemplo. Buenas noches a todos. Miguel, ¿cómo cerrarías tú? Bien, yo el fallo que le veo al minarquismo es la incapacidad que tiene nadie de impedir que un Estado vaya asumiendo más competencias y creciendo. La mayor parte de los países minarquistas que han existido han derivado en socialdemocracias, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Argentina. Luego, los fallos que le veo al anarcocapitalismo es que, como he dicho, no veo qué puede impedir realmente a un colectivo crear un nuevo Estado, que surja un nuevo Estado que someta a la gente y la coaccione. Yo el anarcocapitalismo lo veo como una meta, como un fin, no como un medio, una cosa que se puede aplicar ya. La gente considera que lo público es su derecho y si tú les privas de eso, generas una revolución brutal que va a acabar con miles de muertos, porque van a creer que les estás quitando algo que es de ellos. Yo creo que el mejor modelo que puede haber a día de hoy es un modelo tipo las polis griegas que estaban unidas por lazos comerciales y culturales, intercambiaban entre ellas. Cuando recibían una amenaza externa se unían, tenían un ejército común. Creo que lo único que habría que garantizar ahora, a día de hoy, sería la seguridad, tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas, en vistas a que en un futuro probablemente se pueda dar el paso a ese narcocapitalismo, pero por ahora no. Un modelo que a mí, una cosa que yo considero que fue una reacción lógica, fue el minarquismo pinochetista como respuesta a Allende. Yo creo que en determinados casos eso está bien, porque frenas la revolución, impides que se lleve a cabo la abolición de la propiedad, el asesinato sistemático de las personas y das cierta estabilidad que yo creo que tiene que dar paso luego, un paso más allá y reducir aún más las competencias. Lamentablemente no fue así. Pero bueno, creo que un modelo como las ciudades-estado griegas es el más idóneo para lo que hay ahora, para la cultura actual y para la geopolítica actual, que no te ataque otro país o que no surjan grupos peligrosos y sometan a la gente. Con eso cerraría yo. Bien, Daniela, pues, ¿cómo concluirías tú? Sí, de que depende de anarcocapitalistas, en realidad somos todos, ¿no? Porque no nos gusta que el Estado interfiera o no creemos que el Estado debería interferir en la economía. Ese simple hecho ya nos hace anarcocapitalistas, o sea, anarquistas de lo que es el capital. Ya más allá de que estoy de acuerdo con Miguel, hace falta un orden, tiene que haber alguien que en un momento dado diga, bueno, en esta sociedad se está por imponer un robo a la propiedad privada a gran escala por una ideología X. Entonces tiene que haber alguien que garantice ese derecho, tiene que haber un ejército, alguien que diga, bueno, yo quiero mi tierra, amo mi gente, quiero salvarlos de este desastre. O sea, tiene que haber un fusible, siempre tiene que haber un antivirus para cierto tipo de virus sociales, digamos, ¿no? Hay muchos virus sociológicos que necesitan su antivirus. En un momento dado, si no se pierde la sociedad, caemos en caos. Entonces sí, coincido totalmente con Miguel. Lo principal es tener una cierta protección, ¿no? Para que tu propiedad, tu derecho se respete. Si no, estamos perdidos. Y no creo que el anarcocapitalismo, todavía no creo que el ser humano esté éticamente evolucionado como para decir, bueno, que se vaya al Estado, me compro una ametralladora y si me vienen a robarlo. O sea, no queremos tampoco eso, ¿no? Como decía Raúl, queremos una estabilidad, queremos estar bien, queremos tranquilidad, queremos que la plata valga lo mismo todos los días. Queremos que no nos asalten en la puerta de casa. O sea, es complejo el tema. Eso sería todo el cierre mío. Ok, y por último, Adrián, ¿cómo concluirías? A ver. Yo creo que prácticamente no hay ningún anarcocapitalista que diga, ojalá desaparezca mañana el Estado. Creo que ese sea su ideal. Yo creo que, bueno, ya tengo un vídeo explicando que
que se tiene que conservarlo, o sea, se tiene que evolucionar y la mentalidad tiene que ir evolucionando y conservar lo que funciona, desechar lo malo y demás. Entonces, eso es el proceso que hace que al final llegue el anarcocapitalismo si se toman las ciertas medidas necesarias y lo explica en el libro este ¿Por qué fracasan los países? Explica que hay medidas y hay cosas que retroalimentan por ejemplo, el derecho a portar armas, el liberalizar la educación, porque si la educación es estatal, pues se está criando estatistas. Y yo qué sé, la secesión, el derecho a secesión es muy importante para el anarcocapitalismo y demás cosas así. Y en cuanto al minarquismo, tú puedes coger a un minarquista y te puede hacer un desarrollo brutal y te puede pasar horas explicando por qué el mercado de patatas tiene que ser privado y por qué tiene que haber libre mercado de patatas. Pero luego, por dogmatismo, que eso sí que es el dogmatismo, le preguntas por los jueces o le preguntas por las empresas de seguridad y te dicen, no, las empresas de seguridad tienen que ser públicas y deben llamarse policía y ejército. Y tiene que planificarlas centralmente el Estado. Entonces, todos los argumentos que antes te había dicho, ya él no es capaz de aplicárselo a sí mismo en su dogma de querer policía y Estado. O sea, de querer policía y ejército. Entonces, ahí le veo un gran problema. O sea, y además, que no lo vuelves, que tu argumentario lo dejas inutilizado. Porque, oye, si tan bueno es, si tanta razón tienes en todo esto que nos estás diciendo, ¿por qué paras? Porque luego ya cuando te toca a ti, cuando te empieza a tocar a ti el bolsillo, te empieza a tocar a ti lo que te da tu seguridad, ¿por qué no lo dejas también en el mercado? ¿Por qué no lo dejas también de forma libre? ¿Y por qué nos lo estás imponiendo? Por ejemplo, o sea, yo por ejemplo defiendo que el Estado ni siquiera debería defender la propiedad privada. Porque entonces eso es una redistribución inmoral de la gente que no tiene propiedad hacia la gente que sí tiene propiedad. Y es una redistribución de la riqueza. Cada persona que tiene propiedad debería pagar y asumir los costes de defender esa propiedad. Entonces, un anarcocapitalista es coherente con sus ideas, es coherente con el voluntarismo. Es coherente en cuanto a las cosas tienen que ser voluntarias o si no son inmorales. Entonces, un liberal no es coherente con sí mismo, no puede justificar su ideario. Entonces yo veo el dogmatismo ahí. Y bueno, luego el lado de que no ha existido nunca o que no puede existir, bueno, es que ya más que deciros que he vivido en un sitio anarcocapitalista, ya no sé, o sea, ya no sé cómo deciroslo, ¿sabes? No, no sé cómo justificar más la existencia y la posibilidad de eso. La posibilidad existe, eso está claro. Pues y existe actualmente, no la posibilidad de que haya, no la posibilidad en un futuro, sino ahora. Ya hay zonas anarcocapitalistas, así que... Pero efectivamente, si España se volviese anarcocapitalista de golpe, si desapareciese el Estado, aparecería otro. Eso lo tengo seguro, porque la gente lo pediría, la gente pide ser esclava. Entonces tiene que haber un proceso de privatización de la educación, de liberalización, de concienciación, de secesión y de descentralización para que se pueda llegar al anarcocapitalismo. Y hasta aquí mi conclusión. Es que necesitaría la sabiduría, ¿no? En decir hasta aquí llega el poder del Estado, hasta aquí llega el liberalismo, ¿no? Pero eso es un dogmatismo. También es un fusible, también es algo necesario. Puede ser un dogmatismo eso, puede ser un dogmatismo de decir que no... De supervivencia, no quiero que me invadan. Decir que el Estado no tiene ninguna función, claro, los dos pueden, según cómo se mire. Exacto. Según cómo se mire. Bueno, yo querría concluir con un ejemplo que creo que tirando del hilo surgen bastantes temas interesantes en este aspecto, de todo esto que hemos discutido. Ha compartido Daniela un post que por lo visto Javier Milei dice que a Argentina le vendría bien dolarizarse. Pues bueno, aquí yo creo que tenemos un buen ejemplo de ese conflicto entre economía y política, o entre el libre mercado, que todos sabemos que no es tal, y por otro lado cada uno de los estados realmente existentes. Porque claro, Argentina podría funcionar mejor dolarizada, probablemente, pero a largo plazo quizás sería peligroso hacerse más dependiente de Estados Unidos.
Bueno, eso pasó con el euro, con España, con la peseta. Hay un Sí, pero la video persona más de dependiente de Europa, claro. eso Sí, Una, diciendo que de hecho, una pequeña cosa que quiero decir es que el libre mercado es un ideal, es una visión perfecta del mercado, simplemente es una guía, un objetivo. Pero el anarcocapitalista, bueno, y quitando los idealistas, lo que quiere no es el libre mercado, sino el mercado más libre posible. Y lo que claro. se consigue con el anarcocapitalismo no es el libre mercado, es simplemente maximizar y acercarse lo máximo posible a eso. Igual que Sí. con la ciencia no se consigue el conocimiento absoluto, sino acercarnos al conocimiento, con el capitalismo lo mismo. sí, Entonces, en realidad no se puede caigamos en... Es simplemente el anarcocapitalismo es la manera más eficiente de gestionar problemas y de solucionar Claro, cosas y pero de ¿dónde están dar las libertad. pruebas de eso? ¿Dónde están las pruebas tan contundentes sobre eso? Yo no las veo. Bueno, sí, vamos al sur de Nigeria, allí a la zona de ANCAP, de vacaciones. Podemos ir, pero no tengo duda de que eso me pruebe que ese es el mejor modelo imaginable. Pero bueno, continúo con las Si vamos a conclusiones. hablar del anarcocapitalismo como anarquista en cuanto a que el Estado no debería intervenir en la economía, creo que todos somos anarcocapitalistas, ¿no? Ahora, si somos, una cosa es ser anarquista, capitalista y otra anarcocapitalista, para mí, ¿no? O sea, que el Bueno, Estado no interfiera en la economía es una cosa, y bueno, que no otra cosa es bueno, que no exista Pero ningún es que Estado. mientras exista el Estado será casi imposible que no intervenga nada en la economía. claro, es que Sí, sí es la posible. seguridad El es patrón ya lo economía. limita mucho. El La patrón ahora seguridad, ya lo limita mucho. Hay muchas formas de limitar la injerencia del Estado en la economía, muchísimas. bueno, no empecemos Sí, otro debate. Puedes terminar sí, sí. teniendo como rey un pobre, un monje, que sería lo ideal, ¿no? No, Alguien que porque directamente no sería pobre quiere, el primer día. entonces se corrompe el sistema. Si el que Hay que está acabar arriba con el debate, el ¿no? otro día abusa del que está abajo, el sistema se corrompe, entonces el sistema no sirve. Tiene que haber alguna rigidez en el sistema para que sirva, ¿no? Tiene que haber el de arriba que se sacrifica por el de abajo. No puede ser el de abajo siempre sacrificándose por el de arriba, ¿no? Porque el de arriba y el de abajo siempre van a existir, eso está claro. Bueno, yo acabo con las conclusiones. A ver, el tema era lo de dolarizar a Argentina, ¿no? Este ejemplo que ponía. Que a largo plazo puede funcionar mejor la economía, pero también puede ser peligroso el hacerse más dependiente de Estados Unidos. Y claro, ahí yo lo he comentado eso y tú, Daniela, me has dicho que probaron yendo por su cuenta y que no funcionó. Y sí, es un buen argumento. Claro, ahí funciona otra lógica. Porque, claro, dentro de la soberanía de un Estado también entra a elegir con quién se alía y con quién no. Y en caso de que no le quede otra que depender de una gran potencia o incluso de un imperio, pues también debe ver cuál es la mejor opción. Entonces, claro, yo también preferiría depender de Estados Unidos que de China o de Irán, no digamos ya de Arabia Saudí. Pero claro, aquí viene un pequeño problema. ¿Qué pasa? Que aliarse con Estados Unidos es casi aliarse indirectamente con Arabia Saudí también. Vaya menudo pollo, ¿no? Pero es es eso, el la imperio. geopolítica. O estás con el imperio o no estás con el imperio. Sí, Y sí, la pero verdad que ahora con Trump tampoco está mal estar en el imperio, la sí, verdad. pero que Prefiero termino. la Comunidad Europea, te lo digo sinceramente. La Comunidad Europea ahora es mucho más un poliburó. Sí, pero Sí, prefiero- termino con el asunto. Que la geopolítica, o sea, ya con este ejemplo ya vemos que es un rompecabezas gigantesco. O sea, y que la política en general es un juego sucio, donde hay que hacer concesiones, hay que llegar a consensos, ahí con el purismo ideológico ahí no vas a ningún lado. Ah, Pues no. claro, yo me imagino a los miembros del Partido Libertario de Estados Unidos o de España, que es más pequeño, me los imagino entrando, no sé, asumiendo la cartera de exteriores, viendo ahí toda la complejidad de alianzas, de con quién me alío, con quién no sé qué. O sea, yo me los imagino a estos tipos con esa mentalidad tan libertaria de Estados el mal y todo eso, me los imagino pues como entrando en un elefante y una cacharrería. O sea, que ahí en la política no valen esos purismos, tienes que elegir, o me alío con este, me alío con otro. Y este a su vez está aliado con otro más allá, que puede ser peor. Y que eso es lo que funciona en el mundo, que es un conflicto perpetuo entre estados. Entonces, claro, desde la posición libertaria de estados en mal y tal, pues bueno, muy bien, pero es que tienes que jugar en el mundo real en el que hay no solo tu estado, que puede ser tu enemigo, sí, pero es que pueden ser mayores enemigos otros estados. Y ahí todo se complica mucho y ahí pues creo que el liberalismo a veces
sobre todo el libertarismo, pero el liberalismo en general se queda corto al no ver toda esa complejidad, creo yo. El mayor problema para mí del liberalismo es creer que los demás son civilizables igual que tú. Los demás no son, como decía Adrián, hay gente que quiere ser esclava, hay gente que quiere ser pobre. Exacto, sí, no, eso también es un problema, claro, y pues Total, lo de los neocon, de extender la democracia, pues es una perroflautada también. Sí, O sea, sí, sí. Total. Exacto. Y bueno, con eso concluimos, no sé si queréis añadir Sí, algo no, más. ya está, que van a salir de 3 horas. Sí, que llevamos... Adrián, quiero debatir contigo de seguridad, que yo trabajo en seguridad privada, pero eso ya otro día. Vale. Largo y lo tendido, dejamos que para trabajo Vale, en vale. seguridad privada, estoy intentando optar entre la seguridad pública. Bueno, Yo el cuando- enemigo. Yo cuando te he presentado ya he hecho énfasis en opositor a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para que quedara claro. Pues nada, yo creo que ahí lo podemos dejar, ¿no? Hemos tratado muchos temas, seguramente habrá segunda parte dentro de un tiempo, pues siempre se queda un mogollón de cosas en el tintero. Llevamos Sí, aquí 2 nadie horas. prepara nada 2 realmente. horas, Venga. madre de Dios. Pues nada. Venga, despedamos ya. Hasta habrá que dividirlo en 2 partes. Sí, un saludo. Pues nada, Hasta luego. hasta la próxima. Adiós. Chao.